Capítulo 131. Menor que te llevaré, mayor que una declaración bastante audaz, acorde con él. Por supuesto, no había la menor posibilidad de que tal cosa sucediera. Clemens no solo dejó el cadáver de un Wyvern y unas pocas líneas de diálogo, también incendió los árboles de Difelia que rodeaban la nave con sus llamas explosivas. Difelia controló los árboles, cortando y dejando caer las partes en llamas, dejando caer también al Wyvern muerto. Al ver esto, solté una risa sardónica y dije, para ser una supuesta santa, dejar materiales peligrosos y abandonar a su pobre familiar es bastante deplorable. Eso es muy cruel de tu parte. Los ojos cerrados de Difelia se curvaron como si estuviera complaciendo a un niño travieso. Su punto era claro, habiendo instruido a la gente a usar magia a gran escala que fácilmente podría causar daño desde el principio, yo no estaba en posición de comentar sobre sus acciones. También parecía consciente de que si ella no hubiera actuado, yo le habría dicho que cortara y descartara las ramas en llamas yo mismo. Era desafortunado que la Wyvern tuviera que quemarse, pero la Academia se encargaría de recuperar su cuerpo. En los últimos días, parecía haber adquirido una comprensión razonable de la personalidad de la santa a través de nuestras conversaciones. Me volví para revisar a Erika y Alicia. Parecían un poco fatigadas, concentrándose únicamente en mantener su velocidad, sin intercambiar palabras. A pesar de tambalearse brevemente por el golpe de Clemens, nuestra velocidad no tenía igual entre los demás candidatos. Aunque el santo mostró habilidades impresionantes, las verdaderas protagonistas de esta carrera fueron estas dos mujeres, perseverando en silencio. Si surgiera la oportunidad, podría organizar un lugar adecuado para celebrar una vez que todo esto haya terminado. Primero, sin embargo, debemos terminar esta carrera. Pronto entraremos en la zona de penalización. Miré hacia el cielo mientras hablaba. Habíamos pasado el área con estatuas y trampas, ahora solo quedaba la zona de peligro final. Delante se extendía un espacio cubierto por una densa niebla púrpura. Magia limitada, visión obstruida, dificultad para respirar. Era un espacio saturado de magia de penalización, una zona maldita. Además, la longitud de la zona la convertía en un lugar donde todas las posiciones podían cambiar fácilmente. Di instrucciones antes de entrar en la zona de debilitamiento. Difelia, a partir de ahora, concéntrate en la magia sagrada. Entendido. Reduciré el límite externo y priorizaré la magia sagrada. Erika, Alicia, disminuyan un poco la velocidad. Conserven el maná restante. Entendido. Sí, maestro. Al entrar en esa zona, ejecutaríamos el tercer y último plan, aunque llamarlo plan podría ser risible. Apenas era eso. Como diría Caimán, era una jugada arriesgada, y la base para la verdadera campaña. Cosecha. El equipo de Clemens entró primero en la zona de debilitamiento. Sus formas se desvanecieron en la niebla, dificultando medir la distancia. Era un hechizo de maldición finamente elaborado. Considerando la escala, probablemente fue creado por varias personas, pero mantenía una consistencia impresionante. Admiré la hábil configuración del hechizo y continué hablando. Este fue el catalizador para el final. En el momento en que salgamos de la zona de debilitamiento, desata todo tu poder para obtener la máxima potencia. Después de todo, era una batalla aérea, y enredar correctamente era esencial. Con esas palabras, nosotros también entramos en la zona de debilitamiento. Asterisco asterisco asterisco, un lugar donde una densa niebla dificultaba la visión. El caballero dorado Arterion también entró con éxito en la zona. Sus compañeros de equipo se estaban adaptando bien al entorno, manteniendo una velocidad decente. Con el choque anterior entre los equipos de Clemens y Difelia que hizo que ambos se detuvieran brevemente, Arterion logró acercarse bastante a los líderes. Si navegaban bien por esta zona, podrían usarla como una oportunidad para una remontada. Aunque momentáneamente había aflojado contra el equipo de Difelia debido a la interferencia de Clemens, sería una batalla completa una vez más cuando llegara el momento. Arterion levantó su espada en alto, dispersando un aura roja. Mientras la energía roja se disipaba, fue reemplazada por un resplandor dorado, brillante, que coincidía con su cabello. La luz radiante de su hoja dispersó la niebla que bloqueaba su camino. Era magia sagrada, un contraataque a las maldiciones. Habiendo luchado una vez contra la magia de maldición en un combate de clase, Arterion había trabajado incansablemente para superar su debilidad. Él nunca volvería a caer presa de las ilusiones de Vargan. En cambio, las convertiría en un arma. Curiosamente, a pesar de tener poca afinidad por la magia, Arterion parecía tener un talento natural para la magia sagrada. En poco tiempo, logró un dominio considerable e incluso la integró con su esgrima. Al establecer un atributo para su aura, ahora podía canalizar magia sagrada en ella, haciéndola muy versátil. Su debilidad se había convertido en una fortaleza. Lo que había hecho para contrarrestar a Vargan se había convertido finalmente en un activo importante para él. Así que, después de todo, si aparecen atraídas por la luz de Arterion, estatuas de gárgolas convergieron hacia él. Parecía que usar magia sagrada implicaba algún tipo de penalización, pero incluso, considerando eso, valía la pena. Con un movimiento mínimo, blandió su espada. Imágenes doradas residuales seguían a su espada, atravesando a las gárgolas. Con un solo movimiento, destrozó más de una docena de gárgolas. Su aura
permaneció en el aire, apenas desvaneciéndose. La niebla se despejó. Vaya, Alteza, detrás de nosotros. Fallen, responsable del eje de un motor, gritó con los ojos muy abiertos, pero antes de que pudiera terminar de hablar, Arterion ya había derribado a los enemigos que se acercaban. Fallen soltó un suspiro de alivio. Su libertad para conversar así se debía a la magia sagrada de Arterion, que los protegía de los efectos negativos. Esto significaba que, en esta zona, quienes tenían un nivel superior de magia sagrada tenían la ventaja. Para Difelia, especialista en magia sagrada, era una noticia favorable. Mientras tanto, Clemens, aunque formidable en fuerza, no era conocida por su magia sagrada. Crujido. Mirando los fragmentos caídos de las gárgolas de piedra rotas, Arterion continuó con sus pensamientos. Una vez que salieran de esta zona, estarían cerca de la línea de meta, marcando esta área como un punto de inflexión crucial. Probablemente Clemens se ralentizaría aquí. Quizás Difelia ya lo había adelantado, pero, crujido. La mirada de Arterion se detuvo en los restos destrozados de una gárgola mientras caía. 3 días antes, le habían informado sobre algo inusual en esta niebla, una menor que estatua, particular mayor que Un extraño grito reverberó en el aire. Las gárgolas cargando retrocedieron como si estuvieran asustadas por alguna presencia, incluso pareciendo temblar de miedo. Probablemente era la estatua distintiva mencionada por la academia, cuyo grito inquietante resonaba a través de la zona de debilitamiento. Sería la mayor amenaza para los candidatos en esta área. A diferencia de las simples hordas de gárgolas, esta tenía un propósito y acabado distintivos. La figura era menos una estatua y más una de las 12 bestias, un menor que grifón mayor que la estatua del grifón, que se parecía a un grifón real, protegía ferozmente su territorio, atacando sin piedad a cualquier intruso. Sin duda, aunque quizá no pudiera igualar la verdadera fuerza de las 12 bestias divinas, había oído que podía usar magia y estaba preparada para resistir ataques letales. Enfrentarse a la estatua del grifón en un área inestable y llena de debilitamientos no sería fácil. Arterion parecía extrañamente tranquilo mientras evaluaba la situación, como si supiera algo que los demás no. El grifón se dirige hacia Difelia. El chillido que escuchamos antes debe ser de su enfrentamiento con el equipo de Difelia. Una estatua de grifo bien hecha podía identificar al instante al individuo más amenazante en la zona. Aquí, había elegido a Difelia, quien destacaba en magia sagrada, su punto débil. Así, en esta zona, el equipo con la mayor ventaja no era Difelia ni Clemens, era Arterion. Él lideró a su equipo hacia adelante, sin obstáculos. Los gárgolas intentaron bloquear su camino, pero fue inútil. Como demonios quemados por la luz sagrada, cayeron indefensos al suelo. Su aura era tanto un escudo como una luz guía, y así, llegaron al borde de la niebla violeta. Eso no fue suficiente para detenerlo. Arterion cambió la energía de su espada. El resplandor radiante, semejante al sol, se desvaneció, reemplazado por un brillo rojo magma. Canalizó su maná de manera constante, la espada vibraba como si latiera con un pulso. Arterion sintió el temblor y se calmó. Centrió su energía, armonizándose con su espada. Era uno con ella, libre como un solo cuerpo, pero afilado como una hoja. El ruido abrumador se amortiguaba bajo la presión, pero Arterion permaneció, concentrado. Pronto, percibió el intenso maná cercano, anunciando la escena que estaba a punto de desarrollarse. Cuando la aeronave intentó atravesar la niebla, los ojos de Arterion se abrieron de par en par. Rápidamente giró hacia un lado, balanceando su aura roja con la máxima fuerza. Entonces, crash. Casi como si estuviera orquestado, el antiguo árbol de Difelia desvió el golpe de Arterion al emerger de la niebla, partiendo a través de la densa niebla. Arterion, Difelia y Clemens aparecieron en línea, casi sincronizados. El árbol del santo, golpeado por el ataque repentino de Arterion, comenzó a astillarse bajo la fuerza. Esto es, el daño parecía menor que excesivo mayor que, casi como si estuviera planeado con anticipación. El avión del equipo de Difelia se inclinó, pronto despegó. El vehículo, aparentemente usando 2 motores, avanzó explosivamente. Sin embargo, no estaba dirigido directamente hacia la línea de meta cercana. Su ligera desalineación lo puso en curso de colisión con el equipo de Clemens. Si continuaba a esta velocidad, el equipo de Difelia seguramente chocaría contra el de Clemens. Así que eso es todo. Arterion se dio cuenta de lo que Vargan pretendía hacer. Ese hombre siempre había visto esta competencia como una pequeña parte del rompecabezas. Está dispuesto a retroceder por un momento para preparar el escenario. Mientras los acontecimientos se desarrollaban rápidamente, la voz del anunciador retumbó emocionada por todo el estadio. Con la línea de meta justo adelante, el candidato Arterion asesta un golpe poderoso al candidato Difelia. Parece que los equipos de los candidatos Difelia y Clemens están en curso de colisión. ¿Cuál será el resultado? Mientras los equipos de Difelia y Clemens chocaban, sus aeronaves se sacudían violentamente, pero se mantenían equilibradas, combinando su impulso para avanzar juntos. Finalmente, los 3 equipos corrieron muy cerca hacia la línea de meta. Meta, tenemos un ganador, el glorioso vencedor de la primera selección es. Las posiciones en el podio se anunciaron por un margen mínimo. Los vítores resonaron.
Paso. Inmediatamente después de que se coronara al ganador de la primera selección, un hombre caminaba por los pasillos desiertos del estadio, sus palabras, murmuradas, eran ahogadas por el ruido exterior. Mi capacidad de maná ha alcanzado la trascendencia, entonces, ¿por qué está pasando algo? No puedo entender. Un hombre con una voz cansada, que parecía no haber dormido en días, se dirigió, solo de regreso al edificio principal de la academia. Él era alguien con más trabajo que la mayoría. Si tiene razón, tiene acceso a información importante, debería intentar reunirme con él adecuadamente o esperar y observar un poco más, murmuró suavemente, inaudible para los demás. Sin embargo, después de esto, cambió su tono para asegurarse de que nadie escuchara. Aunque movía la boca, ningún sonido llegó a los demás. Las vibraciones de su aliento y el aire mismo se convirtieron en señales, viajando hacia alguien, en algún lugar, hacia un destino exacto y hacia alguien que esperaba. Pero entonces, el hombre se detuvo, sintiendo a alguien cerca. Una mujer de cabello largo le habló con voz tranquila desde atrás. Profesor de la academia, un título con el que a veces se le llamaba al hombre. El hombre se giró lentamente, como a regañadientes, para enfrentar a la mujer. Como era de esperar, ella era una estudiante de cabello dorado y sereno. ¿Qué sucede, señorita Francesca? Francesca miró al hombre. El profesor, con ojos somnolientos y ojeras, parecía todo menos entusiasta. Sin embargo, Francesca le habló con familiaridad. Tengo asuntos que me gustaría discutir contigo, profesor Lucien. Capítulo 132. Qué sorprendido estaba en ese momento. Realmente eres un príncipe. Después de la clase de la tarde, Fallen, el hijo del conde von del reino de Osel, que asistía a la misma clase que Arterion, lo seguía y charlaba con él, como siempre. Junto a ellos estaba Lauga, una mujer que servía como escudo de Arterion, aunque rara vez abría la boca. La boca de Fallen, que se abría y cerraba sin cesar, se abrió una vez más para contar las hazañas de valor de Arterion. Al final de la primera ronda de selección, nuestro valiente príncipe emergió a través de la densa niebla. Sin dudarlo ni un momento, nuestro príncipe derribó a los malvados villanos con su espada, y como resultado, salimos victoriosos. Cuando Arterion regresó al dormitorio, sus pasos se detuvieron. Por casualidad, notó una figura familiar acercándose desde la dirección opuesta. El hombre sostenía una taza de café rico y aromático en una mano. Con sombras oscuras bajo los ojos, el hombre fue el primero en reconocer a Arterion. Parece que ya estás de regreso, Arterion. Profesor Lucien. El profesor Lucien, responsable de la clase 2, que incluía a Arterion, Fallen y Lauga, continuó la conversación con una voz tan suave y tranquila como la niebla. Vi el combate. Tus habilidades fueron realmente impresionantes. No pareces muy satisfecho. Podría ser que ganar la primera ronda de la selección no te haya complacido. Cuando la expresión de Arterion no cambió, Lucien giró el vaso en su mano y tomó un sorbo. Slurp. El café, hecho demasiado amargo con demasiados pozos, permaneció en la boca de Lucien antes de que lo tragara. Con la boca exhalando un aroma intenso, Lucien ofreció una ligera disculpa. Lo siento. Sé que esto no es educado, pero con la cantidad de trabajo que tengo, me cuesta encontrar siquiera un breve respiro. Pareces particularmente cansado últimamente. Siempre estoy así. Enseñar es un trabajo más ocupado de lo que uno podría pensar. Arterion, si alguna vez tú, claro, es poco probable que alguna vez seas profesor. Con solo una ligera inflexión, Lucien habló antes de tomar otro sorbo, mostrando señales de que estaba a punto de irse. De todos modos, felicidades, Arterion. Sea lo que sea que planees hacer, como tú, profesor, te apoyaré a mi manera humilde. Aunque no parecía haber mucha sinceridad detrás de sus felicitaciones, Arterion se inclinó ligeramente en señal de respeto hacia el profesor. Lucien también hizo una ligera inclinación antes de girar para alejarse. Sin embargo, por cierto, el líquido en la copa de Lucien se movía mientras llamaba a Arterion una vez más. Continuando una conversación que parecía terminada, preguntó, Arterion, ¿no planeas ir a algún lugar hoy con tus electores? No quise decir nada con eso, solo tenía curiosidad por saber si al menos considerarías alguna forma mínima de celebración. Una celebración. Escuché que otra candidata salió con sus electores, algo sobre ir a un restaurante de alta categoría. Aunque Lucien dejó sus palabras en suspenso, no dirigió su mirada hacia Fallen o Lauga, quienes formaban parte del grupo electoral de Arterion. No parecía que lo dijera para reprochar a Arterion, sino por algún otro motivo. Arterion sabía a quién se refería Lucien, y para ser preciso, sabía que la descripción de Lucien era algo incorrecta. Entendiendo que Lucien había formulado las cosas deliberadamente de esa manera, Arterion miró a Fallen y Lauga que estaban a su lado. Lo consideraré. Diciendo esto, se fue. Observando al grupo de Arterion retirarse, Lucien sorbió su café aún humeante. Supongo que realmente no quieres hablar de ello, ahuyentando su somnolencia con una bebida tan amarga que casi resultaba áspera.
Él también caminó por el pasillo. La noche después de la primera ronda de selección, llevé a mi candidato y a los electores afuera. Fue para felicitarlos por su arduo trabajo durante los últimos días y para discutir los planes futuros. ¿Por qué le tomaría tantas molestias? Si tan solo Alicia estuviera presente, ¿no sería apropiado darle a Erika de la familia Portlet y a Santa Difelia solo cumplidos superficiales o símbolos, en lugar del restaurante de curso que había visitado con Erika en el primer semestre? Esta vez elegí un restaurante diferente. Originalmente, todas las reservas estaban completas, pero al invocar el nombre de la familia Chugenard, logramos conseguir un lugar. El poder de un nombre familiar bien considerado fue útil de muchas maneras. Maestro, ¿realmente está bien que coma una comida tan valiosa? Cuando el cuchillo cortó la carne, revelando un tono rosado en el interior, un aroma delicioso se elevó con el vapor. Al observar mis acciones, Alicia preguntó con una mirada nerviosa en sus ojos: «Esto no me queda nada bien, pa». Extendí mi brazo y le di un pequeño golpe en la frente. Algunas cosas nunca cambiaron. ¿No es hora de que te acostumbres a esto? Es mi primera vez en un lugar como este. Solo concéntrate en comer. Sí, maestro. Respondiendo obedientemente, Alicia empuñó cuidadosamente su cuchillo y comenzó a cortar la carne frente a ella. Su vestido azul marino oscuro ondeaba mientras se movía. Aunque normalmente manejaba bien el cuchillo, esta vez parecía estar siendo cuidadosa, probablemente para evitar manchar su vestido. Mientras la observaba, Difelia de repente habló. Prefería algo de conversación en lugar de una cena en silencio. «Alicia, ese vestido es muy bonito. Combina perfectamente con tu tono de piel. ¿Dónde lo conseguiste? ¿O fue hecho a medida? Oh, gracias. Bueno, en realidad, este vestido, Alicia lanzó una mirada nerviosa hacia Erika, que estaba sentada frente a ella. Con una expresión desconcertada, Erika me miró. Incapaz de soportar la atmósfera tensa, hablé. No había nada que ocultar. Le compré algunos conjuntos antes de que entrara en la academia. Aunque la tienda está lejos de aquí, puedo proporcionar la ubicación o el diseñador si quieres. En ese entonces, todo lo que Alicia tenía era un harapo remendado, prácticamente, pidiendo ser reemplazado. Me habría dado vergüenza si no le hubiera comprado algo. Erika, cuya mirada tranquila se desplazó de mí de nuevo a Alicia, habló en voz baja. «Creo que te vi usando un vestido rosa del mismo lugar en el evento de bienvenida. ¿O me notaste entonces?» Bueno, me pasó. Como Erika sospechaba, Alicia llevaba otro de los vestidos que le había comprado para el evento de bienvenida a los nuevos estudiantes. Debe referirse a cuando hice que Alicia se disculpara con Emily, cuando yo, habiendo tomado el control de este cuerpo, encontré por primera vez a Erika. Ese momento también marcó la primera reunión de Vargan y Erika después de un año. Todavía recordaba vívidamente la mirada aguda y penetrante de Erika, aunque seguía siendo difícil de tratar, ahora se había suavizado. Erika, saboreando lentamente su comida, me miró con ojos tan fríos como flechas tensadas. Definitivamente se había suavizado antes, pero de alguna manera ahora parecía más aguda. Ella habló. «Debe estar ocupada plantando semillas menor que aquí y allá mayor que como si fuera a haber una cosecha abundante». Y, para ser justos, así era. Era cierto que me estaba preparando de varias maneras para el éxito futuro, pero los malentendidos actuales no tenían fundamento. Dejando el cuchillo, me limpié la boca y respondí: «Si es por Clemens, no hay necesidad de tener tanta envidia. Ese tipo siempre ha codiciado a quienes considera talentosos. Ella lo dice porque somos del mismo tipo. ¿Envidia? No sé sobre eso. Debes estar contenta de haber llamado la atención de un senior tan importante. No haría nada que manche el significado de nuestro compromiso, así que no te molestes». ¿Quién está molesta? Erika giró la cabeza bruscamente y sorbió su vino. Ya fuera por su baja tolerancia al alcohol o por su boca pequeña, la cantidad que bebía no coincidía del todo con su actitud audaz. Reanudé mi comida, poniendo un trozo de carne en la boca. Sin saborearla, masticé lo suficiente y la tragué. Era una carne buena, y podía notar que estaba bien cocida. Pero por ahora, en fin. «Alicia, ¿qué estás mirando?» Lo siento, maestro». Los ojos de Alicia, que parecían casi hundidos como si observara desde lejos, de repente se iluminaron. Consideré darle un pequeño golpe en la frente de nuevo, pero me abstuve. Si esto continuaba, ni terminaríamos la comida ni diríamos lo que debía decirse. Ignorando el escalofrío reflejo de Alicia, golpeé 2 veces mi copa de vino para llamar la atención en la mesa. Si alguien viera esto, podría pensar que estaba siendo demasiado duro con ella. Me gustaría tener su atención por un momento. El momento parecía adecuado, ya que había pasado suficiente tiempo y la atmósfera se había relajado. Después de confirmar que todas las miradas estaban puestas en mí, continué. El desarrollo de esta primera selección fue según lo planeado. No sería una exageración decir que se desarrolló tal como se había imaginado. Los resultados de la primera ronda fueron: el primer lugar fue para Arterion, el segundo para Clemens y el tercero para Difelia. Al ver estas clasificaciones, uno podría preguntarse qué salió bien, dado que solo quedé en tercer lugar.
Sin embargo, si consideras que mi objetivo no era la victoria esta vez, podrías verlo de manera diferente. Con los 3 candidatos en una carrera reñida, la victoria de Arterion tiene su propia influencia. Esta primera selección fue simplemente una preparación para la elección y no el final. Arterion, príncipe del reino de Osel, y Clemens, quien no solo compitió con él sino que también obtuvo una parte sustancial de los votos de Osel. En la academia, ni Arterion ni yo éramos los estudiantes más famosos, sino Clemens. El hecho de que él la enfrentara hasta el empate y ganara seguramente habría sido una sorpresa para los votantes. La tasa de apoyo a Arterion aumentará significativamente como resultado de esta selección, y este aumento proviene de la cuota de apoyo de Clemens. Las lealtades dentro de la misma facción eran fuertes y reacias a cambiar hacia afuera, pero dentro del grupo podían variar. Los votantes de la academia, especialmente los nobles del reino de Osel que habían estado observando los movimientos de la familia real, bien podrían volverse hacia Arterion. Por supuesto, esto no se trataba de posicionar a Arterion como presidente del Consejo Estudiantil. En última instancia, quería que Difelia asumiera ese papel. Según el informe de Fride desde la audiencia, la tasa de apoyo a Clemens se situaba en un 65%, la de Arterion en un 10%, y la de Difelia en un 20%, con el 5% restante distribuido entre otros. Para que Difelia gane, Arterion necesita restar votos a Clemens, mientras también necesitábamos mostrar nuestras fortalezas en el proceso. El objetivo principal era romper la sólida base de Clemens, y si esto sucedía desde dentro, aún mejor. Por supuesto, nuestro apoyo también aumentará. Hemos peleado bien contra estos oponentes e incluso logramos molestar a ese Clemens. En la historia original, Clemens, experto en combate aéreo, establecería un récord y se convertiría en presidente del consejo en esta ronda, en su propio territorio, donde su Wyvern encontraría su fin. Aunque sentí un punzón de arrepentimiento por mi familiar, fue un resultado que valió la pena. Esta reunión es para celebrar ese logro y honrar el arduo trabajo. Erika, Alicia, gracias especialmente por aumentar su resonancia de maná. Nunca volveré a acercarme a ese pozo. Gracias, maestro. Esta reunión también fue para compartir nuestros planes futuros. Después de humedecer mi garganta con vino, continué. Hay bastante tiempo hasta la segunda ronda, y con su resonancia de maná actual, la pasarán sin problemas, así que no se necesita preparación especial. La segunda selección fue diferente de la primera, no involucraba competencias y, por lo tanto, atrajo a menos espectadores. Si querías reunir votos, era mejor centrarse en el gran evento de la academia antes de la segunda ronda. De ahora en adelante, cada uno de nosotros se preparará para el menor que festival mayor que punto. Este fue uno de los episodios principales en el segundo semestre, donde la nigromante Francesca y un dragón antiguo causaron caos, y también cuando la iglesia de la diosa infiltró la academia. Difelia, que había estado escuchando, expresó su pregunta. Para los preparativos del festival, ¿significa esto que debemos prepararnos para la batalla con nuestros señores de segundo año? Algo así. Tendrán que mostrar su fuerza frente a todos. No podemos permitirnos mostrar ninguna debilidad. Con los estudiantes de tercer y cuarto año fuera, y la academia llena de forasteros, los de primer año jugarían a ser los héroes, y los de segundo año actuarían como villanos en el último día del festival, aunque en realidad era para prepararse para otros enemigos, aún ocultos en el futuro. Ese detalle permaneció sin ser mencionado. Estén en su mejor forma para el festival. Los eventos de la historia no coincidirían exactamente con el original. La magia de Francesca se había desarrollado mucho más allá de su alcance original. Del mismo modo, los movimientos del culto de la diosa estaban ahora cambiando, de manera notable. Para prepararse para eventos inesperados, se necesitaba verdadera fuerza. Para la elección, llenando mi copa con vino tinto fresco, la levanté. Alicia y Difelia hicieron lo mismo, y Erika levantó la suya a regañadientes. La elección es para cada uno de nuestros propios objetivos. No importaba cuál fuera ese objetivo. Podría ser para uno mismo, o para la academia, o para otra persona. Eso es suficiente. Todo lo que quería era la fruta madura y deliciosa que esperaba al final. Capítulo 133. 6 héroes visitaron la academia. Cada uno de ellos estaba allí para orientar a sus respectivos aprendices. Después del descanso, habían venido a fortalecer sus relaciones y guiar el entrenamiento de sus aprendices. La mentora de Alicia, Charlotte, sonreía orgullosa al observar el crecimiento de su querida aprendiz. Era como si el éxito de Alicia fuera propio. Alicia, una aprendiz que podía dominar 10 veces más de lo que se le enseñaba. Enseñarla le daba a Charlotte una sensación de logro, y Alicia misma era tan encantadora que Charlotte no podía evitar sentir una profunda admiración. Charlotte eligió oficialmente a Alicia como su aprendiz. Aunque significaba despedirse con pesar de sus aprendices temporales, Liam y Emily, Charlotte tomó su decisión. No se trataba de sentimientos personales, sino de una elección deliberada basada en donde era más menor que necesaria mayor que. Sin embargo, no podía negar que cierto grado de afecto personal jugaba un papel. El puro entusiasmo de Alicia por aprender y su actitud sincera hicieron que
Charlotte sintiera que había ganado una hermana menor a la que deseaba apoyar. Eres simplemente demasiado adorable e impresionante, mi hermanita. Ah, señorita Charlotte. En las afueras del edificio principal de la academia, las dos se sentaron en un banco blanco, rodeadas de un césped verde y frondoso. Charlotte abrazó a Alicia, frotando su rostro contra el de ella. La fragancia de Alicia llevaba un leve aroma floral, tan reconfortante como envolverse en una manta calentada por el sol. La expresión de Charlotte era de completa paz y felicidad, mientras que Alicia, aunque avergonzada y nerviosa, no pudo evitar sonreír ante las travesuras de Charlotte. Después de disfrutar de este momento de menor que sanación mayor que, Charlotte soltó a Alicia y le ofreció una pequeña botella que contenía un líquido, un regalo de la iglesia. ¿Sabes lo que es, verdad? Es un objeto versátil. Úsalo, como mejor te parezca. Ah, gracias. Y, aquí tienes otro regalo, de mi parte. Un regalo de ti, señorita Charlotte. Sí, no es nada grandioso, solo algo para conmemorar que te has convertido en mi aprendiz oficial. Sonriendo cálidamente, Charlotte animó a Alicia a abrirlo. Alicia desató cuidadosamente la cinta y desenvolvió el regalo, revelando un collar. La gema azul incrustada en el centro era sin duda de calidad excepcional, a juzgar por los encantamientos y la artesanía, era un accesorio utilizado por magos, y además, uno raro. Su valor probablemente rivalizaba con el de varios carruajes de lujo. Alicia abrió los ojos y agitó las manos frenéticamente. No puedo aceptar algo tan precioso. No es tan valioso, así que no te preocupes. ¿No valioso? Incluso alguien como yo, que no tiene ojo para los tesoros, puede decir que es extraordinario. Señorita Charlotte, aprecio mucho el gesto, pero esto es demasiado. Solo tómalo, Alicia. Siempre he querido darle algo así a mi aprendiz. Charlotte explicó el significado del objeto. Se lo había dado su mentor durante sus días en la academia, pero como ella no era una espadachina mágica, rara vez lo usaba. Su mentor, que había caído en batalla contra el Tife, ahora descansaba en el cementerio de la iglesia. Charlotte quería compartir el recuerdo de su mentor con Alicia. En lugar de dejarlo sin usar, es mejor que le sirva bien a alguien. Eso es lo que mi mentor también habría querido. Pero, un objeto tan valioso. Es precisamente porque es precioso que quiero dárselo a alguien a quien valoro. Charlotte tocó suavemente las mejillas de Alicia y dijo con calidez: me alegra que seas tú, mi querida hermana, señorita Charlotte. Las lágrimas llenaron los ojos de Alicia, pero una sonrisa agradecida iluminó su rostro. Las firmes intenciones de Charlotte quedaron claras para Alicia, quien apretó el collar con fuerza en sus manos. Lo atesoraré para siempre. Lo llevaré puesto todo el tiempo. Eso me haría feliz. Ni siquiera me lo quitaré cuando duerma. Nunca lo perderé, lo prometo. No esperaba una reacción tan fuerte. Valió la pena el esfuerzo de dártelo. Originalmente planeaba esperar un poco más, pero pronto estaré ocupada con asuntos de la iglesia, así que pensé en dártelo por adelantado. La creciente actividad del Tife y la persecución de la iglesia para contrarrestarla dejaban poco espacio para el ocio. Esta también fue la razón por la que algunos de los héroes no pudieron acompañar a Charlotte en la academia. Al escuchar que no se verían por un tiempo, Alicia mostró visiblemente su decepción. Charlotte encontró esto entrañable y se acercó para pellizcarle la mejilla, pero entonces notó algo, o más bien, a alguien. ¿Es eso? Un hombre de ojos agudos llamó su atención. Al notar a Charlotte y Alicia, dirigió una mirada hacia ellas. Charlotte le saludó con entusiasmo, y Alicia, al notarlo con retraso, se inclinó rápidamente con cortesía. Charlotte hizo un gesto para que se acercara, aunque parecía del tipo que ignora esas invitaciones. Sorprendentemente se acercó. Charlotte rebuscó en su bolsillo y habló: perfecto momento, tengo algo que entregarte de parte de Elión. Ella reveló una botella idéntica a la que le dio a Alicia. Charlotte se había encargado personalmente de entregar los regalos en nombre de Elión. Es la primera vez que nos conocemos, ¿verdad? He oído mucho sobre ti. El hombre alto era Vargan, el tercer hijo de la familia Chugenard. Él era el aprendiz oficial de Elión y un héroe famoso por salvar Dortmund junto a él. Es un placer conocerte, Charlotte. Su voz era educada pero llevaba un tono agudo e imponente, completamente opuesto al de Alicia. Después de un breve intercambio, Vargan extendió la mano para tomar el objeto, pero Charlotte agarró el objeto con fuerza, impidiéndole irse. Al acercarse Vargan, la expresión visible de Alicia cambió, despertando el instinto juguetón de Charlotte. Conociendo la personalidad de Alicia, Charlotte estaba segura de que ella no haría nada y dejaría pasar las cosas. A este ritmo, la oportunidad desaparecería antes de que llegara la primavera. Como alguien que se llamaba a sí misma la hermana mayor de Alicia, era hora de intervenir. Charlotte examinó a Vargan de pies a cabeza. Tenía la intención de grabar en su mente la imagen del hombre al que su hermana Alicia idolatraba y del que hablaba con tanto respeto. Después de su escrutinio, Charlotte no pudo evitar sentirse impresionada. Realmente eres guapo. Antes de entregarlo, tengo una petición. ¿No planeabas entregar esto en lugar de Elión, que está ausente hoy? Vargan habló con un tono algo interrogativo, pero Charlotte se mantuvo firme. En cambio, ocultó el objeto en sus brazos y replicó: es cierto que me lo confiaron, pero si lo entrego o no depende completamente de mí.
Bargan miró brevemente a los ojos de Charlotte antes de soltar una risa resignada. Escuchemos. Me alegra ver que eres razonable. No es gran cosa. Charlotte miró a Alicia. Al recibir una mirada inesperada, Alicia parpadeó confundida y ladeó la cabeza. ¿No hay un festival en Academia pronto? Sí, durante el festival, quiero que pases un día sola con Alicia. Señorita Charlotte. Los ojos de Alicia se abrieron de par en par y su mandíbula cayó al mismo tiempo. Sin embargo, Charlotte no se detuvo. Para ser franca, solo pasa un día en Unda. Los ojos de Charlotte se abrieron de par en par. Su boca fue abruptamente sellada por las manos de Alicia. Alicia tartamudeó. Maestro, absolutamente no. La señorita Charlotte solo está haciendo una broma. No tienes que prestarle atención. Solo recházalo y... Bargan miró a Alicia, cuyo rostro ahora estaba sonrojado. Había visto muchas ocasiones en que Alicia se avergonzaba o se ponía nerviosa, pero esta reacción era nueva. Era innegable que sus emociones eran complicadas. Aunque Alicia parecía convencida de que Bargan rechazaría, había una esperanza, sutil y oculta mezclada. Bargan se detuvo para reconsiderar su agenda y plan. Está bien, lo haré. Sí, es simplemente una propuesta ridícula. No hay manera de que aceptes algo. Así, espera que, maestro. Las manos de Alicia se apartaron de la boca de Charlotte, y ahora era su propia mandíbula la que necesitaba cerrarse. Bargan la miró con calma y continuó. Tengo un día libre. Asterisco asterisco asterisco. Después de separarme de Charlotte y Alicia, me dirigí solo al laboratorio. El laboratorio estaba vacío. No había planeado ninguna reunión hoy, y el horario inusual significaba que había pocas interrupciones. Esperé pacientemente a que alguien llegara, moviendo distraídamente el regalo que había recibido de Charlotte. Un líquido plateado y viscoso se movía espeso dentro del frasco, menor que Sabial de Yggdrasil, mayor que este líquido sagrado, cosechado solo por la iglesia, provenía del árbol sagrado, Yggdrasil. Su venta estaba estrictamente prohibida, reservada en cambio para estudiantes seleccionados por mentores o héroes que lograran hazañas notables. La savia podía usarse para diversos propósitos como rituales mágicos o armas. Usualmente, se utilizaba como material para mejoras o fabricación. Planeaba usarla para forjar un arma. Hasta ahora, había reunido 3 materiales. Mi maná había sido un don desde el principio. Luego estaba la piedra de maná que Erika me había dado como regalo de cumpleaños hace años. Y ahora, la savia de Yggdrasil. La piedra de maná de Erika era de calidad excepcional, y su compatibilidad con los materiales de Yggdrasil era notable. El Bargan original lo sabía, pero nunca encontró el momento adecuado para usarla, dejándola intacta. Pero yo no tenía intención de dejarla sin usar. Los materiales están hechos para ser usados. No se dejaron como decoraciones. Con tiempo y un plan, estaba listo. Quedan 2 materiales para el arma. Uno era menor que rama de Yggdrasil mayor que, obtenido al terminar el primer año como el mejor de la clase. El otro era un arma de juicio. Si todo iba bien, podría obtener la rama de Yggdrasil para el cuerpo del arma. El problema era el arma de juicio. Como no había obtenido el arma de juicio de Amy, tendría que conseguir una en otro lugar. El momento tenía que ser perfecto. Mi objetivo era asegurarla antes de que terminara mi primer año. Chirrido. El sonido interrumpió mis pensamientos, llamando mi atención hacia una figura que entraba en el laboratorio. Era nuestro protagonista, Liam. Había solicitado esta reunión, buscando una conversación entre 2 personas que compartían la experiencia única de la posesión. Qué noble y considerado fui al aceptar. Hice un gesto con la barbilla para que se sentara, guardando el frasco en la bolsa de mi familiar Waiti. Siéntate. Liam arrastró una silla y se sentó en silencio, con una expresión tensa. Después de un momento, habló. Omitiré las formalidades. Está bien, ahorra tiempo. Quedarse en silencio anula el propósito de omitirlas. Oh, cierto. Tengo tantas preguntas que no sé por dónde empezar, pero hay algo que necesito abordar primero. Ya sabía lo que Liam quería preguntar: quién era yo, si veníamos del mismo mundo, cómo habíamos llegado aquí, cuál era mi objetivo final. Sin embargo, me sorprendió al dejar de lado preguntas personales para hablar de algo urgente. Parecía que el alborotador finalmente estaba madurando. Bargan, hay algo extraño en la iglesia de la diosa. Por supuesto, ya lo sabía, pero Liam habló como si esperara que yo también lo supiera. Sus ojos mostraban una seriedad inusual. Sospecho que se está proponiendo la selección del arzobispo. Su conjetura hizo que mis labios se curvaran en una sonrisa. La sensación surrealista de discutir la trama de una novela con alguien que también conocía sus detalles. Asentí y respondí: bueno, 2 de los arzobispos ya han caído. Es algo natural. Sagan y Amy. La iglesia de la diosa ya había perdido 2 de sus pilares. Si no hubiera reacción, sería aún más sospechoso. Liam enumeró los incidentes importantes recientes que involucraban a altifes de nivel medio secuestrando personas y usándolas como recipientes para núcleos de altife. Con convicción, continuó: en la historia original que conozco, 4 obispos principales competían ferozmente. Eran de los obispos más fuertes. Continúa: no importa cuán temprano cambie la línea temporal, la estructura de la iglesia no cambiará drásticamente. El reciente aumento de actividad estaba directamente relacionado con esto. Los obispos se apresuraban a expandir su influencia y demostrar su fuerza a los arzobispos o cardenales. La línea temporal de la historia que leí
y la original que Lien leyó, eran la misma. Todo fue impulsado por mí, quien poseía a Vargan. Lien tragó saliva con fuerza. Su tensión era palpable. Había llegado a una conclusión mediante la deducción y el razonamiento. Las cosas podrían no escalar de inmediato. Pero, ese es precisamente el problema. Un problema, dices. No te hagas el tonto. Sabes que esto es serio. Lien propuso un escenario que parecía plausible, uno en el que necesitaba mi cooperación para evitar un desastre. La Iglesia atacará el Festival de la Academia. Capítulo 134. Pronto se llevará a cabo el Festival de la Academia. Me preocupa si estará bien. Permitir la participación de personas externas. Sentadas en una gran mesa redonda había muchas personas. En esta reunión, incluso una palabra dicha casualmente tenía el poder de inclinar la balanza del mundo. Aunque no estaban presentes físicamente, numerosas figuras con apariencia humana existían aquí en una forma similar a un holograma, menor que conferencia de la mesa redonda mayor que. Estas personas estaban conectadas con Yggdrasil y representaban a figuras destacadas de varios dominios. La conferencia se convocaba ya sea de forma regular o de manera repentina, cuando ocurrían anomalías. Una vez al año se realizaba una reunión anual presencial en la iglesia central, pero este era el formato virtual habitual para una reunión regular. La figura que representaba al Santo Rey de Dortmund se movió ligeramente y continuó hablando. Ha habido actividad reciente entre los grupos de peligro de tercera clase en un intento por ascender a la segunda clase. Es posible que algunos de sus obispos intenten infiltrarse en la academia durante el festival. No era una preocupación infundada. Academia, una institución para formar héroes, podría convertirse en un objetivo principal para el caos. Esto no solo demostraría su poder, sino que también aumentaría significativamente sus posibilidades de reclamar la vacante posición de arzobispo. Como para apoyar las palabras del Rey Santo, otra figura parpadeó. Esto requiere precaución. Una voz masculina joven habló, calma pero precisa, señalando el problema. Dado que Academia ya cometió un grave error en el pasado, es muy probable que los altifes, subestimándonos, aprovechen esta oportunidad. Se refería al incidente durante los exámenes finales del primer semestre cuando el arzobispo Sagan y varios obispos infiltraron la institución. Quien señalaba las fallas de Academia, casi de manera competitiva, era el director del menor que la en mayor que, una institución rival para la formación de héroes. Solo existían dos instituciones de este tipo en el mundo, y él estaba a cargo de una de ellas. El decano de la Academia, Gulemasia, mostraba una expresión amarga mientras se acariciaba la barba, con el rostro como si hubiera probado algo desagradable. Era un recordatorio doloroso de su fracaso en cumplir su papel como guardián de los estudiantes. Mientras Gulemasia permanecía en silencio, alguien más tomó la palabra. Esta era la figura más autoritaria en la sala. El Festival de la Academia se llevará a cabo según el calendario original. Era el Santo Emperador, Liobergo. La mayoría en la sala guardó silencio, absteniéndose de hablar más a su orden. Esto incluía a los líderes regionales de la iglesia, los jefes de instituciones prestigiosas, los 5 héroes reconocidos como los más fuertes, emperadores, reyes y otros líderes. Aunque estaban en la cima de sus respectivas pirámides, eran como corderos ante la autoridad suprema de la iglesia Yggdrasil. El santo emperador Liobergo abrió sus labios resecos. El Festival de la Academia también es un evento anual sagrado para ofrecer sacrificios a Yggdrasil. Si el festival no se celebra, la gente se inquietará. Cancelar el festival transmitiría al mundo que no solo la Academia, sino todo el mundo, estaba en caos. Participara o no alguien, tal noticia se difundiría rápidamente por todo el globo. La gente se llenaría de miedo, y los altifes se volverían más audaces. Por lo tanto, el festival no podía ser cancelado. Sin embargo, ¿qué pasa con los riesgos involucrados? Liobergo tenía un plan de contingencia. Todos saben por qué los altifes nunca se han atrevido a tocar la academia hasta ahora. La sala estaba en silencio, a pesar de algunas interferencias en las líneas de comunicación, que causaban ruidos estáticos. Nadie interrumpió a Liobergo, no solo por su autoridad, sino porque lo que decía era algo que todos ya sabían. La razón por la que los altifes nunca se atrevieron a derribar Academia del Cielo era el menor que sistema de defensa absoluta mayor que creado por el menor que primer mago mayor que al establecer Academia, y la figura holográfica de Liobergo parpadeó mientras giraba la cabeza. Sus ojos envejecidos se encontraron con los de otra figura anciana, mi viejo amigo, Gulemasia. Gulemasia era una figura trascendental que había dominado numerosos campos de la magia, superando lo ordinario y alcanzando lo extraordinario más de una docena de veces. Considerando que incluso los genios podrían tener dificultades para trascender en un solo campo en toda su vida, sus logros lo situaban en un nivel completamente distinto. Por eso nadie se opuso a su larga permanencia como decano de la academia. Con estos dos, de guardia, ¿qué hay que temer? De hecho, los altifes estaban muy recelosos de Gulemasia. Sus acciones pasadas estaban tan indeleblemente grabadas en sus recuerdos e historia que todavía se mencionaban hasta el día de hoy. Jo. Solo estoy agradecido por sus altas alabanzas hacia este viejo. Gulemasia se rió débilmente, su risa delataba una falta de energía. Sus siguientes palabras fueron negativas. Aunque me honra la gracia y alabanza de su santidad, este viejo cuerpo ya no
puede moverse como antes. Gulemasia admitió su preocupación de que podría no ser capaz de responder eficazmente a situaciones inesperadas. El santo emperador negó con la cabeza. Mi amigo Gulemasia, dicen que la magia es como el vino. Incluso si tu cuerpo cruje con la edad, tu maná y magia se han vuelto más ricos y potentes. El santo emperador habló como si le estuviera suplicando. Él había notado la intención de Gulemasia de renunciar a su puesto. Gulemasia, no te empujes a las sombras de la historia, el mundo todavía te necesita. Al final, Gulemasia permaneció en silencio, y la discusión pasó al siguiente tema. Había mucho caos en el mundo, pero muy poco tiempo y personal para atenderlo. Todo. Asterisco asterisco asterisco, por esto, el festival seguirá adelante según lo planeado originalmente. Sin duda, esa sería la conclusión a la que llegarían esos ancianos, a menos que alguna tragedia ocurriera en la academia. No importa cuánto caos y desorden surgiera de los recientes enfrentamientos de los obispos, la academia, como organización subordinada a la iglesia, no cancelaría el festival. Me senté en el laboratorio, explicándole a Lien los posibles desarrollos por un rato. Él asintió seriamente con una expresión pensativa. Entonces así es. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué? ¿Planeas abolir el festival? Como la última vez. Recordando el amargo recuerdo de los exámenes finales, la expresión de Lien se volvió amarga. Luego abrió la boca y habló. Para ser honesto, sí quiero detener el festival, pero no tengo confianza. Porque tienes miedo de que conduzca a sacrificios inocentes como la última vez. Sí, finalmente estás empezando a pensar como un ser humano decente. Solté una risa seca. ¿Detener el festival? Eso sería la acción más absurda. Esta situación era tanto una crisis como una oportunidad. Estaba Francesca, el incidente que necesitaba resolverse durante el festival, la facción de la iglesia de la diosa infiltrándose en la academia, e incluso la selección acelerada del arzobispo. Esta podría ser una oportunidad para eliminar a obispos que ejercen un poder comparable al de un arzobispo. A menos que detener el festival ofreciera un mérito mayor que esto, no había razón para perseguirlo, sin mencionar que tomaría un tiempo y esfuerzo considerables cancelarlo. Si siquiera piensas en interferir conmigo esta vez, más te vale prepararte. Uno de los planes que estoy considerando es encerrarte en algún lugar durante el festival. Tienes mucho valor para decirme eso a la cara. ¿Por qué no lo haría? Era un escenario que haría llorar a Emily, quien esperaba disfrutar del festival con Liam. Pero yo lo estaba considerando seriamente. Lien negó con la cabeza y habló. No interferiré tanto como sea posible. Como dije, quiero ayudarte. ¿Para qué añadir toda esa introducción innecesaria? Porque aún no confío completamente en ti, incluso ahora, solo estoy en, aproximadamente un 50%. En otras palabras, Lien pensaba que la mitad de lo que hice fue lo correcto. Al principio, perdí el tiempo oponiéndose a mí por cosas triviales, pero ahora, aunque quisiera arrojar su aprobación a un pozo de insectos, no podía. Este tipo era el protagonista. Él era el protagonista, era útil. Calmándome, abrí la boca. Siéntete libre de vender ese tipo de confianza. Solo actúa con sensatez, con un tono amable, aunque no parecía sentarle bien. En serio, la forma en que hablas. No creo que ni siquiera el Bargan original fuera tan malo. De todos modos, ya que estamos aquí, déjame preguntarte algunas cosas. ¿Se trata de los desarrollos? ¿Se podría decir eso? Lien, aparentemente con algunos pensamientos sobre el festival, cambió de tema. En lugar de continuar, como oportunidades como esta eran raras y quedaba algo de tiempo antes de mi próxima tarea, lo permití. ¿Qué es? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Hizo una pregunta tan absurda que solté un largo suspiro sin darme cuenta. Si fuera yo, elegiría preguntas significativas y respuestas útiles para prepararme para el futuro. Pero la información que él quería se limitaba a cosas como mi verdadera nacionalidad, nombre y si formaba parte de su círculo de conocidos. No necesitaba parecerse a mí en este aspecto. Cuando no respondí, Liam se rascó la parte posterior de la cabeza de manera incómoda y dijo, sé que esta no es exactamente una pregunta útil, pero pensé que las personas en situaciones similares al menos deberían saber los nombres de los demás. Si lo sabías, deberías haberte quedado callado. ¿No quieres decírmelo? ¿Tu edad también es un secreto? Cuando lo miré con una mezcla de desprecio y lástima, Liam desvió la mirada y suspiró profundamente. Para ser honesto, he estado reflexionando bastante. ¿Reflexionando? Sí, sobre Alicia y otras cosas, ¿sabes? Creo que fui demasiado cerrado de mente, ineficiente e irresponsable. Ese sí, eso es correcto, pero déjame poner una pequeña excusa. Recordando su pasado, Liam soltó una risa amarga y dijo, honestamente, ¿cómo podría alguien verlo de forma positiva cuando uno de los villanos más notorios de la historia compró a la heroína principal como sirvienta? De reflexión nada, ahora es solo una excusa. Está bien, de todos modos, Alicia, Emily, Erika, Finn, muchos, en verdad. He ignorado los cambios que hiciste para mejor. Liam admitió que ver los cambios, aunque fueran para mi propio beneficio, cambió su perspectiva. Ayudar a personas cargadas de problemas, guiarlas hacia adelante. Alicia superando su trauma. Emily, recuperando su confianza. Erika, evitando convertirse en una villana.
Finn y otros descubriendo una manera de volverse más fuertes. Lo admitiré, Vargan, estás dirigiendo la historia hacia un final mucho más feliz que el original. Mientras tanto, no he hecho nada. Solo he causado crisis. Basta de divagar. El tiempo se está acabando, así que termina rápido. Hice un gesto de desdén, mostrando mi aburrimiento, y Lien se rió como si lo hubiera esperado y fue directo al grano. Lo siento mucho por todo. Antes de que pudiera responder, continuó, confíe o no en ti, quería disculparme correctamente, además, sería bueno que pudiéramos llevarnos bien como personas del mismo mundo. No hay nadie aquí con quien hablar de esto. Al mirar sus ojos innecesariamente sinceros, me levanté. Incluso tu punto principal fue inútil. Salí del laboratorio. El tiempo que había asignado para Lien se había agotado, y era hora de pasar a la siguiente tarea. No le vas a decir tu nombre o edad. Yo podría decirte el mío. Consideré ignorar su voz desde atrás, pero decidí lanzar un comentario mientras me iba. Aunque aquí podría no significar mucho, la edad tenía un significado importante en nuestro mundo. Así que pensaría 2 veces antes de meterse en problemas. He vivido más que tú. Clic. Cerré la puerta del laboratorio y caminé por el pasillo. Había mucho por hacer. ¿Por qué los días eran tan cortos y el tiempo tan fugaz? Acelerando el paso. Pensándolo bien, ¿qué dijo Lien? Que estaba guiando a todos hacia un final feliz. Eso era un problema. Cuando viera lo que haría en este episodio del festival, podría desmayarse. Toque. Francesca, la nigromante que era una de las heroínas de Lien, ¿seguiría manteniendo su postura actual después de ver su destrucción con mis propias manos? De alguna manera, lo dudaba. Capítulo 135. En una arena de batalla simulada diseñada para imitar el combate real lo más fielmente posible, las ejecutivas femeninas de Árbol Frutal, excluyendo a Francesca, habían alquilado este lugar para realizar sesiones de entrenamiento. Una mujer con llamativos cabellos blancos llamó la atención. Esquivaba hábilmente una lluvia de flechas que caían como una tormenta. Cuando la lluvia de flechas se detuvo brevemente, ella avanzó con una velocidad explosiva. Empuñó una espada negra como la noche. Clan. Emily, enfrentándola, apenas logró bloquear el ataque, usando todo su maná y fuerza. Sus brazos temblaban, y podía sentir cómo su aura se erosionaba constantemente, pero resistió hasta el final. Mientras Emily contenía a la mujer de cabello blanco, Alicia, una mujer con orejas de zorro, Fride, cargó desde un costado. Las garras extendidas de Fride, envueltas en una aura fina y densa, atacaron hacia Alicia. Rozaron apenas la mejilla suave de Alicia. En ese instante, Fride se dio cuenta. Esto es una ilusión. La figura de Alicia, atravesada por las garras, desapareció, dejando atrás solo una ráfaga de niebla negra. Confiando en sus sentidos animales y su aguda visión, Fride escaneó su entorno, pero se quedó paralizada. Una fría hoja presionaba contra la nuca. No había aura en la hoja, parecía que solo estaba destinada a inmovilizarla. La batalla ya había terminado. No puedo vencerte. Fride levantó lentamente ambas manos en señal de rendición, retrayendo sus garras para mostrar que no tenía intención de continuar la pelea. La niebla negra que los envolvía se dispersó como el viento, revelando la escena. Alicia sostenía el naes ennegrecido en una mano, apuntando al cuello de Fride. Mientras estaba con la otra, presionó un puñal que tomó de Emily contra la frente de Emily mientras ella se arrodillaba. A lo lejos, Serena, incapaz de unirse a la escaramuza caótica, bajó su arco. Alicia había derrotado sola a Serena, Fride y Emily, incluso considerando el permiso especial otorgado para usar reliquias en esta batalla. Alicia se había convertido en alguien imposible de igualar, incluso con la fuerza combinada de las tres. Emily, que había estado conteniendo la respiración, exhaló y habló. Alicia, eres demasiado fuerte. Dependiendo de las circunstancias, Serena podría haber podido detener a Alicia, pero ni Emily ni Fride pudieron frenar su avance. Incluso dentro de la academia, Alicia era reconocida por su crecimiento, rivalizando con el de Vargan y Lien. En lugar de desacelerar con el tiempo, su ritmo solo parecía acelerarse. Alicia enfundó a Naes, ayudó a Emily a ponerse de pie y devolvió la espada restada. Emily, aunque claramente frustrada por su derrota, reconoció el esfuerzo y talento de Alicia con una mezcla de envidia y admiración. ¿Cuánto más fuerte planeas volverte? Todavía me queda un largo camino por recorrer. Necesito seguir esforzándome. Siempre dices eso, Alicia, pero ya estás trabajando lo suficiente. Por cierto, recordando la batalla reciente, Emily preguntó de repente. ¿Tu espada se sintió inusualmente ligera hoy? ¿Había algo especial en ella? Aunque Alicia siempre fue formidable, sus movimientos y golpes parecían particularmente fluidos y sin esfuerzo hoy. Tomada por sorpresa, Alicia intentó restarle importancia. ¿O quizás es solo tu imaginación? De ninguna manera. Te he visto pelear incontables veces. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Bueno, mientras no miraba. Mientras Alicia se agitaba avergonzada, Fride entrecerró los ojos y habló. Pasó algo con Vargan, ¿verdad? ¿Qué? Porque sacar a colación al maestro. Nada, no pasó nada con él. Mentira. Emily intervino en señal de acuerdo. Sí, totalmente mentira, ¿verdad, Serena? Serena, que se había acercado sin ser notada, asintió en silencio. Ante sus reacciones, Alicia tartamudeó visiblemente nerviosa y, tras insistentes preguntas, finalmente admitió la verdad.
No es que sea por esto, pero, en realidad, aunque añadió una serie de aclaraciones, afirmando que no tenía nada que ver con Vargan, nadie allí desconocía el sentir de Alicia. Alicia confesó que Charlotte había arreglado para que pasara un día con Vargan. Durante el festival, aunque hablaba, su mirada permanecía fija en el suelo y sus dedos se movían, nerviosamente. Al enterarse de esto, Emily exclamó, «¿En serio? ¡Wow! Felicidades, Alicia, ¿es esta finalmente una señal de progreso en vuestra relación? Felicidades. No es para nada así». Al notar la tímida negación de Alicia, Emily suavizó su tono. «Oh, fue mi error. Sí, no es para nada así, pero aún así, me sorprende que Vargan haya aceptado salir contigo. Eso es raro. No es una cita, solo vamos juntos al festival». «Claro, claro, entendido». «Ja, Alicia, saliendo con ese joven maestro tan difícil, has avanzado mucho». «¿Me estás escuchando siquiera?» Alicia, ahora completamente nerviosa, se movía inquieta y tartamudeaba. Friede, observándola atentamente, soltó un pequeño suspiro y tomó una decisión. «Entonces, Alicia es la mayor competencia». No, si es Alicia, podría no importarme ceder el primer puesto». «¿Qué se supone que significa eso?». Friede respondió con naturalidad. «A mí también me gusta Alicia, y aunque pierda la posición de esposa principal, Alicia no trataría mal a las concubinas. Tendría suerte de no ser completamente superada». «Friede, eres implacable. ¿Por qué debería rendirme? Ni siquiera he empezado en serio». La cola de Friede se movía mientras hablaba. Calculó que Alicia ocupara el primer puesto sería mejor que Erika, la prometía. Lo había considerado en términos de equilibrio de poderes y también por celos personales. Sin embargo, idealmente, Friede quería tomar ella misma la posición. Sin embargo, no será fácil. Ella miró la belleza irreal de Alicia y suspiró. «Buena suerte, Alicia. No me interpondré en tu camino. Tienes una verdadera oportunidad». «¿Una oportunidad para qué? Porque dicen todas estas cosas. Eres adorable, pero si sigues actuando como si no supieras nada, me interpondré en tu camino». Alicia gimió sin poder hacer nada mientras Serena tiraba de su manga. En un momento poco común, Serena habló primero con una voz tranquila y clara. «Vargan aprecia a Alicia». «Serena, realmente lo hace». Los ojos serenos de Serena se encontraron con los de Alicia, despertando una extraña sensación en ella. Asterisco, 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 Vargan aprecia a Alicia. Las palabras permanecieron en la mente de Alicia todo el día. Incluso mientras comía, asistía a clases y entrenaba, sus pensamientos estaban consumidos por ello. Y ahora, mientras estaba de pie en la habitación de Vargan para una evaluación, «Concéntrate, Alicia». Sorprendida, Alicia volvió a la realidad, solo para ver la mirada penetrante de Vargan justo frente a ella. Una extraña e inexplicable emoción se agitó dentro de su pecho, y desvió la mirada. Vargan, que no podía soportar que ella lo evitara, le agarró firmemente la cara, obligándola a mirarlo a los ojos. Incapaz de evitarlo más, Alicia cerró los ojos con fuerza. Sabía que ese no era un comportamiento adecuado frente a su amo, pero su corazón acelerado le impedía mirar a Vargan correctamente. Sentía que era algo que no debía mirar. ¡Qué ridículo! Vargan soltó una risa seca y la liberó. Esperando una dura reprimenda, Alicia abrió los ojos con cautela al no recibir ningún reproche. Vio a Vargan alejarse, habiendo perdido el interés. Él invocó a su familiar y comenzó a inspeccionar su estado. Alicia bajó la cabeza apresuradamente, recordando lo irrespetuosa que había sido su actitud. «Lo siento, maestro, me atreví a suficiente. Supongo que es por alguna tontería otra vez». Ahora que la evaluación del progreso de Alicia había concluido, no había razón para que ella permaneciera. Vargan, sabiendo que naturalmente se retiraría, comenzó sus tareas. Sin embargo, cuando Alicia no mostró señales de irse, Vargan la miró de reojo, mientras continuaba inspeccionando a su familiar. «¿Tienes algo que decir?» No exactamente, pero, ¿no exactamente? Lo estás haciendo obvio, solo habla». Alicia abrió la boca con cautela. Aunque todavía no podía mirarlo a los ojos, fue un paso valiente para ella. «Maestro, en el día del festival, ¿realmente está bien que asistamos juntos? ¿Qué quieres decir con eso?» «Hay rumores. Si me acompañas al festival, seguramente habrá comentarios desagradables. A menudo los ven juntos. ¿Qué hay de nuevo en eso? Pero el festival es diferente, ¿no es así?» Alicia se movía nerviosamente, con sudor formándose en sus palmas. Vargan entendió rápidamente lo que ella estaba insinuando, que ella estaba preocupada por cómo se vería que un hombre y una mujer asistieran juntos al festival. Además, como Vargan estaba comprometido con Erika, ella temía las posibles repercusiones. Pero la respuesta de Vargan se mantuvo constante. «Digo que no es nada nuevo». «¿Perdón?». Alicia levantó la vista brevemente, solo para apartar la mirada de nuevo cuando encontró mirada. Vargan continuó inspeccionando el pelaje de su familiar mientras hablaba. «Las personas que quieren chismear siempre encontrarán algo. Incluso el hecho de que visites mi habitación todas las noches es suficiente para que se difundan rumores. Cuanto más prominente o poderoso es alguien, más está sujeto a chismes insignificantes. Si dejaras que cada pequeña cosa te molestara, perderías la cabeza».
Con el rabillo del ojo, Alicia vio sonreír a Vargan, esperando captar completamente esa expresión. Reunió el valor para mirarlo directamente. Vargan sonrió con suficiencia, levantando una comisura de la boca como si estuviera divertido. ¿Y crees que tu maestro es alguien que se preocupa por trivialidades como esas? Alicia encontró la mirada negra de Vargan. Tam. Su corazón seguía latiendo ruidosamente. Le preocupaba que él pudiera escucharlo, lo que hacía aún más difícil mantener su mirada. Ella juntó sus manos temblorosas en un intento de calmarse. A pesar de sus nervios, se sentía extrañamente reconfortada. Era una contradicción que no podía comprender del todo. Sin embargo, eso le provocó una pequeña sonrisa en los labios. Para nada, maestro. Entonces deja de preocuparte por cosas inútiles y continúa con tu entrenamiento. Aunque su tono era áspero, Alicia no se sintió ofendida. Saber el calor poco refinado detrás de sus palabras la hizo sonreír ampliamente. Sí, maestro. ****, el aire frío de la noche la hizo temblar. Con el canto de los insectos desaparecido, el lugar estaba aún más silencioso. Frente a los huesos del antiguo dragón, una reliquia de historia monumental. Una noble mujer rubia llamada Francesca continuaba su investigación con un grueso libro abierto. Trabajaba sola, esperando a Vargan. Su largo viaje de investigación estaba llegando a su fin. Si era posible, quería acelerar el proceso y asegurar una mayor estabilidad en su trabajo. Con el conocimiento de Vargan sobre invocación y magia, hoy probablemente habría otro avance. Encontrarse con él se había convertido en parte de su rutina. Mientras pasaba las páginas de su libro, los pensamientos de Francesca se dirigían a eventos recientes que aquellos relacionados con Vargan. Antes no había sentido mucha curiosidad por su identidad. Fuera cual fuera el tipo de hombre que fuera Vargan, o su origen, no importaba, mientras la ayudara a continuar su investigación. Pero durante el primer proceso de selección, cuando Vargan demostró habilidades iguales o superiores a las de Clemens, quien ella nunca había superado, su curiosidad se despertó. Recientemente, Francesca había preguntado a su asistente tanto sobre los huesos del antiguo dragón como sobre el propio Vargan. Estaba segura de que Vargan se había acercado a ella con pleno conocimiento, probablemente informado por su asistente. Sin embargo, la respuesta de su asistente fue inesperada. No he hablado con nadie sobre el antiguo dragón ni sobre ti. No había razón para que su asistente mintiera. Si eso era cierto, ¿por qué y cómo se había acercado Vargan a ella? Francesca, sintiéndose inquieta, había ocultado la implicación de Vargan y había puesto una excusa, enmarcando sus preguntas como preocupaciones hipotéticas. Sus propias acciones ya eran sospechosas e inquietantes para los demás, pero Vargan en sí mismo era un enigma aún mayor. Perdida en sus pensamientos, Francesca cerró su libro y contempló su portada. Era un testimonio de amor, lleno de esfuerzo y dedicación. Con cuidado, levantó el pesado libro y lo sostuvo contra su pecho. Aunque carecía de calidez, encontró consuelo en el gesto. Un suave suspiro escapó de sus labios, llevando palabras silenciosas. Padre. Sola en la antigua tumba, donde no se movía otra vida, Francesca se sentó bajo el cielo abierto, bañada por la luz de la luna. Su cabello dorado brillaba débilmente mientras bajaba la cabeza. Capítulo 136. Francesca la nigromante. La mayoría de sus recuerdos de infancia estaban llenos del calor y lavanda de su padre. Ella provenía del condado de Victoria del reino de Osel. Su padre, Nicles, era uno de los pilares de esa prestigiosa casa noble. Además de sus deberes nobiliarios, Nicles era profesor en la academia, con un profundo conocimiento en nigromancia, una rama de la magia negra. Su fascinación por los menor que muertos mayor que lo llevó a supervisar la investigación y preservación de antiguos huesos de dragón almacenados en la academia. Nicles era un hombre dedicado, tanto a su trabajo como a su familia. Los investigadores que trabajaban junto a él elogiaban su carácter y pasión. Mientras tanto, su esposa y su única hija lo adoraban, y él, a su vez, las cuidaba con un afecto inquebrantable. Un día, Francesca, su amada hija y la niña de sus ojos, mostró interés en su investigación. La nigromancia era un campo complejo, que requería aptitud innata y comprensión profunda. Nicles, medio en broma y medio curioso, comenzó a enseñarle a su joven hija los conceptos básicos. Intentó explicarlo de manera ligera, proyectando varias imágenes en el aire como un cuento de hadas. Sin embargo, no esperaba mucho. Después de todo, era raro que alguien, y mucho menos un niño, comprendiera un tema tan exigente. Él pensó eso. Sin embargo, Nicles pronto se dio cuenta de su error de juicio. Francesca, que acababa de cumplir 7 años, escuchaba atentamente. Sus ojos dorados brillaban con inteligencia y curiosidad. La niña, usualmente reservada y estoica, tiró de su manga como cualquier niño de su edad, bombardeándolo con preguntas. Sorprendido pero encantado, Nicles encontró alegría en su entusiasmo. Parecía que su hija había heredado su pasión por la nigromancia. A partir de ese día, se convirtió tanto en padre como en mentor para ella. Francesca prosperó bajo su guía, y compartieron innumerables momentos felices, juntos. Su madre estaba preocupada porque Francesca se quedaba despierta hasta tarde, estudiando, pero al ver las radiantes sonrisas del padre y la hija, no le quedó más remedio que ceder. La familia Victoria era la imagen de la felicidad.
envidiada tanto por otros nobles como por parientes. Pero como suele suceder, la desgracia llegó sin aviso, y el cambio llegó rápidamente. Madre. Un recuerdo grabado en el corazón de Francesca como una cicatriz. Cuando tenía 11 años, su madre falleció a causa de una enfermedad. Su madre siempre había sido vibrante y saludable. Nadie, ni siquiera ella misma, conocía su condición. Era una enfermedad rara que lentamente drenaba su maná, y cuando la gravedad se hizo evidente, ya era demasiado tarde. Se fue en paz, dejando atrás a su familia. Francesca se oscureció tras la muerte de su madre, y su risa antes brillante se desvaneció. Incluso abandonó los estudios que tanto había amado. Cada vez que encontraba una criatura muerta, le recordaba los últimos momentos de su madre, y se volvía insoportable. Pero quien más sufrió no fue Francesca. Lo siento. Si tan solo lo hubiera notado antes, esto no habría pasado. Nicles, su padre, lloró inconsolablemente en el funeral de su esposa, su mundo aparentemente destrozado. Durante días, no comió ni durmió. Aunque se aferraba a la vida por el bien de Francesca, se convirtió en una sombra de lo que fue. Su condición deteriorada preocupaba a todos a su alrededor. Eso era probable. Cuando la desgracia de Francesca se profundizó, después de que enterraron a su madre, Nicles pareció perder la mitad de su alma. Su salud decayó y pronto comenzó a comportarse de manera extraña. ¿Estás ahí? Nicles comenzó a murmurar para sí mismo, mirando al espacio vacío como si estuviera hipnotizado. Llamaba el nombre de su esposa con alegría. Su expresión era radiante, como si hubiera vislumbrado la salvación en la oscuridad. Francesca, con sus agudos ojos dorados, lo vio claramente. Su padre sonreía y lloraba, lleno de alegría al escuchar lo que afirmaba era la menor que voz mayor que de su madre. Hace tanto que no te escuchaba. Espérame, yo te salvaré. Su risa estaba llena de felicidad, pero sus palabras llevaban una tristeza insoportable. Asterisco 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 el festival estaba a menos de 2 semanas, con el episodio de Francesca y el episodio de la selección del arzobispo, desarrollándose simultáneamente. Este festival sin duda tendría un impacto significativo en el futuro. Era esencial una preparación adecuada. Así, había entrado en un periodo de gestión intensiva para los miembros de Árbol Frutal. No importa cuán excepcionales sean las habilidades de un individuo, nadie puede resolver todo solo. Precisamente por eso estaba haciendo preparativos simultáneos para el final de esta historia. Lo mismo se aplicaba a este festival. En este punto, la academia no debe colapsar, ni su talento sufrir pérdidas significativas. Aunque no creía que los sistemas de defensa del decano, Ulemacia y la academia caerían esta vez, confiar en ellos debería ser el último recurso. Esas 2 cartas estaban reservadas para un uso posterior, especialmente la opción menor que Gulemacia mayor que tenía un momento crítico en el que debía ser empleada. Usarla ahora sería un desperdicio demasiado grande, así que, a menos que se desarrollara el peor escenario, no se utilizaría esta vez. En este campo de batalla simulado, estaba entrenando incansablemente a mis preciados familiares, sometiéndolos a ejercicios grupales. No solo a los familiares, sino también a miembros ejecutivos como Alicia y Serena. Junto con estudiantes de cursos superiores como Alexeria y Braquien, se les entrenaba simultáneamente. Magia elemental y golpes de espada volaban por todas partes. La ropa de los estudiantes estaba hecha jirones, y todos estaban cubiertos de tierra. Incluso yo debo admitir que estaba presionando bastante a los miembros del grupo de investigación, pero el crecimiento viene acompañado de dolor. Los que se quejan de las dificultades y los que perseveran. Al final, ellos se beneficiarán de ello. Alicia, los que tienes delante ahora mismo no son tus compañeros, sino enemigos. No reprimas tus emociones, usa Naes al máximo. Ese sí, maestro. Emily, tus movimientos son torpes y demasiado lentos, puedes siquiera llamarte líder así. ¿Y si me lastimo en serio? Está bien. Waré, vale. Una tormenta de aura intensa giraba en el aire. Sí, esto era lo que parecía un entrenamiento adecuado. Como les había permitido demasiada libertad para su crecimiento recientemente, ahora era el momento de poner las cosas en orden. En medio del caos, había quienes encontraban alegría. Oye, Serena, esto es lo mejor que tienes. Comparado con Bantlo, tu compañero, arquero, esto es risible. La punta de la flecha de Serena brillaba más que cualquier luz que hubiera visto antes. Con la magia del viento que había incorporado, parecía que cualquier impacto directo atravesaría el objetivo. Sintiendo un escalofrío, Caimán sonrió ampliamente. Sí, ahora esto vale mi tiempo. Parecía que esta batalla caótica le venía bastante bien a alguien como Caimán. Mientras observaba el campo de batalla y ofrecía consejos o aumentaba la dificultad, un hombre se acercó a mí. Era Bantlo, uno de los pocos amigos de Erika y rival de Serena, conocido como el arquero más fuerte del primer año. Disculpa por interrumpir el entrenamiento. No importa eso que te trae por aquí. Bantlo, quien usualmente tenía un carácter amable, mostró una sonrisa amistosa, que resaltaba su naturaleza gentil. Había pasado un tiempo desde la última vez que hablé con él. Veamos por qué. Interrumpió el entrenamiento para venir aquí. Escuché que planeas asistir al festival con Alicia. Eso no es asunto tuyo. Jaja. Justo. Bantlo se rió, respetando mi respuesta, y mencionó el nombre de Erika. ¿Has considerado pasar tiempo con Erika en el festival? Así que de eso se trata esto.
Como su amigo, me preocupo por ella. No te preocupes. Planeo pasar el primer día del festival con Erika. Se espera que su madre, Lady Lillians de la familia Portlet, nos visite. La recuperación de Lady Lillians había mejorado, así que Erika y yo pasaríamos tiempo con ella juntas. Alicia y yo habíamos planeado para el cuarto día del festival. El quinto día estaba reservado para una batalla entre los estudiantes de segundo y primer año, mientras que el segundo y tercer día requerían preparativos. Mi agenda estaba llena. Un alivio se reflejó en el rostro de Bantlo mientras respondía. Me alegra oír eso. Miré la expresión sincera de Bantlo y hablé. ¿Y tú no deberías hacer planes separados con Erika? Vargan, como ya te he dicho antes, no siento nada por Erika más allá de la amistad. ¿Quién dijo que tenías que pasar tiempo a solas con ella? Perdón. En la historia original, Erika nunca disfrutó realmente del festival. Lejos de eso, ya estaba siendo influenciada por las enseñanzas de la iglesia de la diosa y asistiendo en secreto a sus actividades. En el primer día del festival, Lady Lillians no la visitó y Erika le pidió a Vargan la disolución de su compromiso, la cual él aceptó. Esto marcó un punto de inflexión en su creciente distanciamiento, pero este festival sería diferente de la historia original. Si ese era el caso, no tienes que estar solo con Erika. Puedes invitar al santo u otros a unirse. Si es realmente solo amistad, eso debería ser perfectamente natural. Bantlo me miró sorprendido, como si se hubiera quedado atónito por mi sugerencia. Luego, al darse cuenta de su expresión, se ajustó rápidamente y habló en voz baja. Tienes razón, organizaré algo en esa línea. Solo no le digas a Erika que yo fomenté esto, solo complicaría las cosas. Soy lo suficientemente diplomático para evitar eso. Por cierto, olvídalo. Bantlo empezó a decir algo pero se detuvo. No insistí más. Después de un momento de silencio, Bantlo volvió para supervisar el entrenamiento. Al irse, una mujer rubia se acercó a mí, con el rostro mostrando un leve descontento. ¿Qué sucede, señora Francesca? Bantlo se fue, percibiendo la atmósfera, y Francesca habló. Sus ojos, que recordaban a una luna llena, ahora se entrecerraban como un creciente. ¿Por qué no has venido últimamente? ¿A qué te refieres? Al sentir que esta conversación sería mejor en otro lugar, hice un gesto para que nos moviéramos. Sígueme. Asterisco 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 Francesca y yo nos mudamos a un pequeño anexo dentro del laboratorio de investigación. Para asegurar que nuestras voces no se escaparan al exterior, activé un hechizo de bloqueo de sonido. Tan pronto como se lanzó el hechizo, Francesca habló con un tono reprendedor. Su voz, usualmente tranquila y serena como un lago, llevaba un matiz de irritación, probablemente porque no había visitado la tumba recientemente. ¿Te has cansado de ayudar con mi investigación? ¿Cansado? Claro que no. Entonces, ¿por qué? Parece que la gran senior se siente descuidada por la frecuente ausencia de su junior. Francesca no dijo nada, desestimando mi respuesta juguetona. Sonreí ligeramente, y expliqué la razón por la que me había mantenido alejado. La razón por la que no había visitado la tumba recientemente era esta. Ya no me necesitan allí. La investigación sobre la técnica aún no ha terminado. ¿A qué te refieres? ¿No está casi terminada? La técnica única de Francesca para resucitar al antiguo dragón. El proceso ya estaba en las etapas finales. Estuviera presente o no, Francesca podía completar la técnica sin problemas. Valoro el tiempo y la eficiencia, pues. Las horas que pasé ayudándola con la técnica no fueron triviales. Si mi ayuda ya no era esencial, era lógico redirigir ese recurso, el tiempo, a otro lugar. A pesar de mi explicación, Francesca no parecía estar completamente satisfecha. Sus cejas ligeramente fruncidas seguían sin resolverse. Ella captó otra razón que deliberadamente había evitado mencionar. ¿Temes dejar rastros? Bueno, eso también. Si me involucro ahora, inevitablemente dejaré mi marca en la técnica terminada. Me encogí de hombros. El trabajo de Francesca era indudablemente ilegal. Si iba a actuar como un apoyo secreto, pasar desapercibido y no dejar evidencia, era primordial. No había necesidad de arriesgarse a tocar la escena del crimen sin guantes. Esto es lo máximo que puedo ayudarte. Pedir algo más sería demasiado para un cobarde como yo. Aunque la mirada de Francesca no se suavizó, parecía que no tenía intención de insistir más. Desvió la mirada y habló. Está bien, lo entiendo. Sin razón para continuar la conversación, retiró el hechizo que había colocado en la cámara separada y pronunció sus últimas palabras. Gracias por todo. Es cierto que ha sido de gran ayuda, así que continuaré asistiendo con las actividades del grupo de investigación. Sus palabras de agradecimiento, pronunciadas con un tono frío, iban acompañadas de su continua manipulación de mana. Observé el flujo de su mana y comprendí lo que estaba a punto de hacer. La maldición establecida como contrato entre Francesca y yo. Era hora de terminarla. Quería hacer esto después del festival, pero a un cobarde como tú no le gustaría. Qué perspicaz eres.
Con una risa, saqué mi mana. Establecí la fórmula para la anulación y la manifesté. Habíamos establecido condiciones idénticas como iguales. Ahora que nuestro entendimiento mutuo había alcanzado un consenso, la maldición coexistente fue disipada. La maldición se levantó rápidamente. Con eso, se rompieron las cadenas que unían a Francesca y a mí. Para cuando llegó el festival, ni siquiera quedaría un leve rastro de las secuelas del maná. Mientras nuestra relación se redefinía, ella no perdió tiempo y se dio la vuelta para irse, como si no tuviera nada más que decir. Señora Francesca, la llamé, a la nigromante que caminaba hacia la muerte, haciéndola detenerse, momentáneamente y mirar hacia atrás. Su mirada solemne se encontró con la mía. Las palabras que pronuncié a continuación fueron un pequeño gesto de consideración hacia Francesca, una de las heroínas. Ten cuidado con el señor Clemens. El incidente entre tu padre, Mikles, y el padre de Clemens, Sylvester, está comenzando a resurgir esta temporada una vez más. Capítulo 137. En memoria de Francesca. Desde el momento en que su padre, Mikles, comenzó a hablar consigo mismo, hubo poca interacción entre ellos durante varios años. Aprender nigromancia de él o compartir comidas eran cosas del pasado, rara vez. Siquiera regresaba a casa. Todo lo que Francesca sabía era que Mikles se había obsesionado con menor que algún tipo de investigación mayor que, y aquellos que antes confiaban y lo seguían se habían ido. Así, Francesca se fue distanciando gradualmente de la nigromancia, mientras su padre se hundía más en su abismo. Sin embargo, un día, su destino comenzó a tomar un giro incontrolable una vez más. Francesca, corre más rápido. Date prisa. Si sigues así, te atraparán. Pupilas dilatadas y respiración agitada. Una mano áspera y empapada en sudor tirándola. Francesca fue prácticamente arrastrada por Mikles. Sus delgadas muñecas se enrojecieron y magullaron, protestando de dolor. Aún así, ella no expresó ninguna queja, incluso cuando las espinas le perforaban los pies desnudos y sucios, o cuando sus delicadas mejillas y cuerpo acumulaban rasguños, su padre no le ofrecía descanso. Él estaba demasiado ocupado arrastrándola hacia adelante con una urgencia implacable, y Francesca no podía ignorar la expresión grabada en su rostro. Crack, crack. Recordaba que hacía un frío intenso, pero no era invierno, la textura crujiente de las hojas caídas bajo sus pies lo demostraba. ¡Bum! El bosque rugía detrás de ellos como si hubiera estallado una guerra. Mikles miraba frecuentemente por encima del hombro. Ya estaban tan cerca. Aunque huían desesperadamente, era solo cuestión de tiempo antes de. La luna estaba oculta por las nubes, cubriendo el bosque en oscuridad. Los protegía de la vista, pero también cegaba su propio camino. Francesca y Mikles tropezaban repetidamente con raíces y piedras, incluso caían a veces. Aunque nunca soltó el gran libro que llevaba. Era un libro familiar para Francesca, uno que él había estado escribiendo meticulosamente desde el momento en que su comportamiento cambió. Mikles abandonó tesoros y posesiones para huir, pero se aseguró de llevar consigo a Francesca y el libro. Jadeando, finalmente habló, su voz cargada de desesperación y tristeza. Escucha con atención, Francesca. Nunca olvides esto. En medio del caos, el crujir de las hojas y la persecución retumbante, la voz de su padre sonó clara. He escrito parte del camino para salvar a tu madre en este libro. Mikles le suplicó que continuara su investigación en caso de que algo le sucediera. Desde la muerte de su madre, Francesca se había negado a involucrarse con la nigromancia, pero podía ver lo desesperado que estaba su padre. Esto no fue un acuerdo mutuo que le fue impuesto. Antes de que ella pudiera siquiera responder, la conversación terminó. Te lo suplico. Sus perseguidores se acercaron. Whoosh, un destello cegador iluminó el mundo que antes estaba oscuro, acompañado por un sonido como si los cielos se hubieran partido. En ese instante, ella vio los ojos huecos de su padre, su nariz ligeramente achatada, y una leve sonrisa. Algo lo golpeó. Momentos antes, había soltado tanto el libro como a Francesca. Padre. Fue solo un instante, pero el recuerdo se grabó vívidamente en su mente, resurgiendo cada vez que cerraba los ojos. A pesar de su leve sonrisa, los ojos de su padre estaban llenos de tristeza. Aunque él no lo dijo en voz alta, Francesca lo sintió profundamente. Lo siento, mi hija. Una noche sin luna. Sus brillantes ojos amarillos, que se asemejaban a una luna llena, vieron y recordaron todo claramente. Mikles desapareció de la vista en un instante. Sus ojos dorados reflejaron entonces a otra persona, un hombre con cabello rojo, sangre, cabello del mismo tono que la sangre que se esparcía por el aire. Aunque compartían el color rojo, ambos pertenecían a dueños diferentes. Ella nunca supo si era magia o algo más. Incluso ahora, no podía comprender completamente lo que había sucedido. Lo que ella sí sabía era esto: la sangre pertenecía a su padre, Mikles, y el cabello rojo pertenecía al hombre que se encontraba en la cima de los héroes, Sylvester. Ahora, la mujer que estaba de pie con valentía frente a Francesca, tenía el mismo tono de cabello rojo, Clemens. El nombre escapó de los labios de Francesca mientras la mujer empuñaba una larga lanza en una mano, sonriendo con naturalidad. En la situación actual, ambas, estudiantes de la misma academia, habían sido emparejadas para una práctica de combate uno a uno. Francesca había invocado numerosos soldados esqueléticos para defenderse, mientras que Clemens, optando por no montar su Wyvern,
continuaba la batalla, solo con su lanza y aura. La lanza que Clemens empuñaba, con su longitud y forma únicas, estaba diseñada para ser más efectiva cuando se montaba. Sin embargo, la manejaba sin esfuerzo, desmantelando a los soldados esqueléticos y reduciéndolos a polvo. Con cada paso y movimiento, sus tropas esqueléticas se desmoronaron. Eventualmente, solo quedaron dos para proteger a Francesca. Clemens observó a los dos últimos soldados y comentó: «Estos dos otra vez, hace tiempo que no los veía». A diferencia de los demás, estos dos últimos esqueletos parecían distintos. Mientras que la mayoría de los soldados llevaban armaduras incompletas o no portaban armas, estos dos estaban completamente armados con armadura de placas. Uno llevaba un hache, el otro una espada larga, cada uno irradiando una aura afilada y amenazante. Sus armas brillaban con energía azul, como si estuvieran vivas. Clemens ya se había encontrado con estos soldados antes. No solo los había visto, sino que también se había enfrentado a ellos en batallas simuladas como esta. Siempre eran una molestia. Su lanza comenzó a brillar con un aura carmesí que se intensificaba y solidificaba. Sus ojos, reflejando el resplandor rojo del aura, se oscurecieron aún más mientras hablaba. «Tengo una pregunta para ti». Francesca y Clemens habían estado en desacuerdo desde su ingreso en la academia, pero nunca habían tenido una conversación adecuada. Mientras Francesca fortalecía a sus soldados con un gesto, Clemens continuó, hablando como si no escuchara una respuesta. Ella impulsó su lanza hacia adelante. «Escuché un rumor». «¿Un rumor?». Clemens aprovechó hábilmente una brecha en la defensa de la soldado que empuñaba el hache, y su ataque, a pesar del denso aura que protegía la armadura de la soldado, la atravesó como una aguja a través del tofu. Francesca retiró apresuradamente al soldado herido y canalizó energía hacia él, portador de la espada, ordenándole que atacara. Clemens evitó el ataque con agilidad y avanzó más. «¿Qué te escabulles del dormitorio cada noche? Tu silencio significa que es cierto. No, el dormitorio no tiene toque de queda». Clemens frunció los labios ante la respuesta de Francesca. Francesca, aparentemente molesta por la compostura de Clemens, intensificó la calidad de la magia que vertía en sus soldados. Los soldados se movieron con mayor rapidez, sus acciones se volvieron más complejas. Los ojos de Clemens seguían sus movimientos, leyendo sus patrones. Ella evadía o contrarrestaba sus ataques con su lanza, empujándolos poco a poco hacia atrás. A pesar de la intensidad de sus maniobras, Clemens mantuvo una respiración constante y una voz tranquila. «Parece que te vas por una eternidad cada vez que te marchas. ¿A dónde vas? No me había dado cuenta de que estabas tan interesado en mí. ¿De verdad pensaste que sería indiferente contigo, un nigromante consumado y mi igual?» Francesca canalizó aún más magia, haciendo que el flujo de maná en la atmósfera resonara y vibrara. Como un director alcanzando el crescendo de una actuación, las acciones de Francesca se volvieron fervientes. Ella respondió a Clemens: «No estoy obligada a responder». Ante esto, el tono previamente tranquilo de Clemens se volvió frío. «Ya veo, así que es así». Las pupilas de Francesca se dilataron. La escena ante ella se grabó en su retina. El olor a pólvora llenó el aire, y Clemens desapareció. Los dos soldados que protegían a Francesca también desaparecieron. No, para ser precisos, Clemens y los soldados seguían siendo visibles. Pero la razón por la que Francesca sentía que habían desaparecido. ¡Bum! Clemens, moviéndose con una velocidad increíble, había atravesado a los dos soldados con su lanza, y ahora estaba lanzando un tercer ataque directamente contra Francesca, antes de que el sonido de la caída de los soldados siquiera llegara a sus oídos. Clemens cargó contra Francesca con una ferocidad que sugería que la mataría allí mismo. «Perdóname, mi hija». Fragmentos de un recuerdo vívido. En ese momento, Clemens se superpuso con el hombre de cabello rojo, la última imagen de su padre grabada en su mente. «Padre, mi padre amable y gentil, y quien lo convirtió en un cadáver sin vida». Chirrido. Un sonido agudo y penetrante señaló el fin del duelo. La mirada aguda de Francesca se enfocó hacia adelante. La lanza de Clemens no había atravesado la frente de Francesca. Al ser parte de una lección, eso era lo esperado. «Buena pelea, Francesca». Clemens retiró su lanza y habló. Francesca no ofreció respuesta. Al terminar la lección, todos se marcharon. Clemens y sus seguidores también salieron. Solo Francesca permaneció en la arena ahora silenciosa, de pie, inmóvil, escuchaba la quietud, sintiéndola sentarse sobre su piel. Sus ojos estaban tranquilos, claros y melancólicos. Sin embargo, contenían una determinación firme, como si estuvieran guiados por un propósito definido. Asterisco, 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 estaba entrenando hasta tarde en la noche como de costumbre. Esta vez, sin embargo, elegí el claro iluminado por la luna, esperando que el aire fresco de la noche ayudara a despejar mi mente. Manipulé mi maná, cambiando su naturaleza mientras disipaba la ligera incomodidad causada por las maldiciones autoimpuestas. Con cada alteración en la alineación del maná,
sus rasgos inherentes cambiaban. Estos cambios útiles eran perceptibles, aun con las restricciones en vigor. El volumen puro de maná, una cantidad que superaba los límites mortales, no podía ser ocultada. A través de la práctica repetida, busqué internalizar este control mientras, simultáneamente tejía ideas para la narrativa en el fondo de mi mente. La Francesca de la historia original. En el episodio del Festival de la obra original, Francesca, engañada por las astutas palabras de Lien, intentó controlar a un dragón antiguo y a los soldados esqueléticos fortalecidos por su poder, fuerzas que se negaban a obedecer sus órdenes. Mientras luchaba, recurrió a una solución drástica. Aunque la técnica estaba incompleta, el antiguo ritual del dragón era una creación, transmitida por su padre, modificada por la propia Francesca. Así, la solución dependía de la lanzadora. Si ella moría, el ritual quedaría anulado. Pero la bondadosa protagonista no podía soportar que eso sucediera y buscó una alternativa con ella. Cuando el antiguo dragón representó una amenaza inminente para el grupo, Francesca finalmente desató su último recurso, destruyendo el catalizador del ritual, la reliquia de su padre, el menor que Boog mayor que. Con determinación, Francesca quemó el legado de su padre. Aunque la destrucción del libro no resolvió el problema de inmediato, debilitó significativamente el poder del dragón, permitiendo someter a los adversarios. El episodio concluyó de manera segura. Eso no puede ser el final. El antiguo dragón no debe caer tan fácilmente. Francesca debe descender al caos. Sus fuerzas y el dragón deben resistir con más fiereza. Nada menos dejaría su narrativa sin resolver. Después de todo, ¿no se quitó la vida Francesca 2 años después? No deben quedar arrepentimientos. Todas las impurezas que se pudren dentro de ella deben ser expulsadas. Yo estaba guiando a Francesca hacia este camino. A través de Fride, alimenté sutilmente a Clemens con información para agitar las emociones de Francesca. En el festival, Francesca desataría el caos. Ella vertería todas las emociones que había reprimido, soportaría las críticas y el desprecio público, y abrazaría plenamente su papel de villana. Y yo llevaría a Francesca a la ruina ante los ojos de todos, terminando su historia. La nigromante Francesca. A través de este festival, ella debe enfrentar una especie de muerte, para que ella pudiera sobrevivir y, a su vez, servir como un peldaño para extender mi vida. Capítulo 138. Era evidente para todos que se acercaba el festival. En la ciudad flotante de Academia, donde la entrada para los forasteros estaba estrictamente prohibida, los comerciantes hacían fila para entrar. Se preparaban para montar tiendas en varios lugares. También se podían ver sacerdotes de la iglesia, ya que el festival tenía importancia, como un ritual en honor a Yggdrasil. Quizás debido a la mayor conciencia sobre la reciente inestabilidad del mundo, las inspecciones a estas personas se realizaban con mayor rigor. Aunque se decía que el sistema de defensa de Academia era impenetrable, esto solo aplicaba a quienes estaban fuera de la ciudad, no dentro de ella. Por lo tanto, para prepararse ante cualquier contingencia, Academia verificaba las identidades no solo con placas de nombre y controles visuales, sino también con varios artefactos mágicos. Aunque, desde mi perspectiva, todo esto parecía completamente inútil, los procedimientos continuaban sin importar. La gente se quejaba del proceso cada vez más difícil para ingresar a la academia, pero cumplían sin mucha resistencia. Después de todo, el festival también servía como un encuentro para nobles de todo el mundo, ofreciendo una oportunidad de obtener ganancias significativas para los afortunados. Eché un vistazo breve a la procesión antes de volver la mirada y continuar mi camino. Pronto, los estudiantes de tercer y cuarto año partirían de la academia a bordo de dirigibles. Solo los estudiantes de primer y segundo año permanecerían durante el festival, tal como en años anteriores. La influencia de la iglesia, profundamente arraigada en el sistema, probablemente jugó un papel importante para asegurar que tales horarios internos permanecieran sin cambios. Después de caminar un poco más, vi a un grupo de estudiantes de cuarto año que aún no habían partido. Entre ellos, algunos daban instrucciones, eran los miembros del consejo estudiantil de cuarto año. Al acercarme, la mirada aguda del hombre que supervisaba al grupo se volvió hacia mí. Esa mirada se parecía a la mía, la de Bargan, y no era particularmente agradable mirarla. ¿Qué pasa? Rain Carven pausó momentáneamente su trabajo para preguntarme. No éramos cercanos como hermanos. Al darse cuenta de que no vendría sin una razón, dedujo que debía ser algo importante. Justo cuando abrí la boca para hablar, llegó un intruso. ¿Qué más? Vino a desearle un buen viaje a su querido hermano. No es agradable. Menor que Line, mayor que. Tener un hermano tan cariñoso, ¿no estás de acuerdo? Menor que Bar, mayor que. Una mujer con una mente tan vigualte como la de Paula, Alexeria, irrumpió y alteró el curso de la conversación. La expresión de Rain Carven se congeló fríamente al mirarla, familiar pero incómodo con sus travesuras. Sin embargo, se abstuvo de decir mucho. Incluso siendo el actual presidente del consejo estudiantil, a Rain Carven le resultaba difícil reprender a Alexeria, una expresidenta y su superiora. Había mostrado un lado más autoritario al hablar de Clemens anteriormente, pero eso fue pasajero. Alexeria parecía encantada con nuestra conversación y no mostraba intención de irse. Continúen, sigan con su conversación.
Finjan que no estoy aquí. Mientras el silencio se prolongaba, su prometido Brakiem apareció de la nada, para llevársela. Protestando todo el tiempo, ella exclamó, ¿es tan malo escuchar la conversación de mis queridos inferiores? ¿Por qué? ¿Intervienes? Disculpen, Reincarven, Vargan, dijo Brakiem. Levantó a Alexeria sin inmutarse, a pesar de que ella se agitaba y le daba algunos golpes. Observándolos, finalmente hablé. Más vale que se queden, ya que tenía la intención de informarles a ambos. También, originalmente, había planeado transmitir mi mensaje a través de Reincarven, pero, como estábamos todos reunidos, decidí hacerlo ahora. Aunque la situación se había vuelto algo caótica, no importaba mucho. Produje 3 objetos redondos de Waiti, mi familiar. Estos eran partes de mis familiares, y hasta 12 de ellos podían ser separados y usados de forma independiente. Al ver estos objetos, Alexeria, que había estado eufórica por quedarse, ahora, frunció el ceño ligeramente. Eso se debía a que su apariencia era inquietante. Bar, ¿qué son esos? Son los ojos de mi familiar. Más precisamente, eran los ojos de menor que vida y mayor que, mi familiar búho gemelo, que se había desempeñado admirablemente durante la batalla de la clase. ¿Por qué nos das estos? Me gustaría que los llevaran durante su entrenamiento de campo, que, como es una petición de un junior al que aprecias, confío en que aceptarás. Le entregué uno a Alexeria con una sonrisa radiante. Su textura viscosa y el moco, que se pegaba a él la hicieron retroceder. Espera, Bar, esto es demasiado. Ah, entiendo, lo aceptaré. Brakiem dijo con calma, asintiendo y aceptándolo. El restante era para Reincarven. Hermano, tú también deberías tomar uno. Explica su propósito, dijo Reincarven, sin tomarlo aún. Era característico de la línea de sangre Chugenart ir directo al grano. Cuando fue la última vez que los 5 hermanos Chugenart nos reunimos, todos, 5 hermanos de la familia Chugenart, habían pasado 5 años desde la última vez que estuvimos en un solo lugar. Aunque mi pregunta parecía aleatoria, Reincarven escuchó atentamente mi explicación. Hablé como si anhelara vínculos familiares. Preparé esto como una oportunidad para la armonía familiar. Y, por supuesto, para usarlo durante el episodio del festival, pero decidí guardar esa parte para mí. Asterisco 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 en la ciudad flotante de Academia, había un bosque creado artificialmente, creado mediante magia. Era tan natural y vibrante que era difícil creer que no se formó de manera natural. Al mediodía, bajo el sol, Lien y Caimán estaban entrenando juntos en una parte apartada del bosque. Habían intentado reservar una sala de práctica, pero todos los espacios estaban completamente reservados, para evitar malentendidos o sanciones como antes cuando entrenaban con Vargan. Eligieron deliberadamente este lugar remoto. Últimamente, debido a la sugerencia de Vargan, Caimán y Liem habían estado pasando más tiempo juntos, y resultó beneficioso. Tu destreza con la espada es bastante impresionante, hermano Liem. Solo es una pena que tu precisión no sea perfecta. Caimán había empezado a dirigirse a Liem como menor que hermano mayor que en algún momento. No era por sumisión, sino una señal de reconocimiento. Su entrenamiento normalmente consistía en mostrar sus respectivas técnicas de esgrima. El estilo crudo e indómito de Caimán complementaba el enfoque sistemático y, basado en la habilidad de Liem, lo que llevó a que cada uno aprendiera del otro. Después de que Liem demostrara su esgrima basada en rayos, enfatizando la velocidad, él y Caimán tomaron un descanso para charlar. A pesar de sus personalidades aparentemente opuestas, sus diferencias fomentaban el respeto y la comprensión mutua. Caimán, recostado sobre una gran roca, comentó: me alegra entrenar contigo, hermano. Pensé que eras débil, pero tienes persistencia y talento a la altura. Quizás algún día te conviertas en un rival digno. ¿Qué te ha pasado para decir algo así? Bueno, no dije antes que empezaría a llamarte hermano, porque te reconocía. Supongo que sí. Para ser franco, creo que el hermano tiene menor que un poco mayor que más talento que yo. Es una lástima que no pueda aprender del jefe, pero después de todo, él no es un espadachín. Caimán mencionó a Vargan como el menor que jefe mayor que mientras continuaba hablando. Recordó cuando Vargan había dicho que no era un espadachín y recomendó a Liem en su lugar. Luego, al darse cuenta de que compartían los mismos orígenes humildes, Caimán, de repente se mostró curioso y preguntó: eres de baja cuna como yo, entonces, ¿cómo puedes manejar una espada tan perfecta como en un libro de texto? ¿Alguien te enseñó? Algo así. Entonces, si tuviste un mentor, preséntame a ese mentor algún día. Si es lo suficientemente generoso para enseñar a un plebeyo como tú, seguro que también me enseñará a mí. Claro, tal vez, si surge la oportunidad. Liem se quedó en silencio, y cuando cayó el silencio, parecía que Caimán ya había dejado atrás el tema. Con una sonrisa traviesa, comenzó a recordar: la verdad es que casi abandono la academia. En serio, porque Liem no tenía conocimiento previo del personaje llamado Caimán en la historia original, por lo que era un individuo desconocido introducido a través de Vargan. La llamaban una institución para formar héroes, pero a mí me parecía aburrida. Derrotar monstruos puede ser una cosa, pero no soy precisamente bueno salvando personas. Caimán chasqueó la lengua como si recordara un mal recuerdo, y luego añadió: nada de eso me atraía.
Se sentía como beber una sopa insípida. Pero todo cambió. Después de que conocía al jefe, Caimán había estado pensando en abandonar la academia para convertirse en un cazador especializado en matar monstruos. Sin embargo, quedó cautivado por la fuerza y el carisma de Vargan, abandonando la idea de dejar la academia y uniéndose a Árbol Frutal en su lugar. Al escuchar esto, Lien, movido por pura curiosidad, preguntó de manera natural: ¿a qué gremio planeabas unirte? ¿Gremio? Iba a crear uno, sin ninguna conexión. Pensé que haría esas conexiones una vez que llegara. Realmente no lo había pensado mucho. Todo lo que tenía planeado era el nombre del gremio y el mío propio. Jaja. Lien soltó una risa vacía ante la naturaleza impulsiva y orientada a la acción de Caimán. Imperturbable, Caimán declaró con orgullo el nombre del gremio y el título que tenía en mente. El menor que gremio de héroes unidos por la sangre mayor que, liderado por menor que Magen mayor que. ¿Qué te parece? Un nombre bastante grandioso, ¿no? Suena fuerte, pero solo héroes. Espera, ¿cuál era el nombre otra vez? Cuando la expresión de Lien cambió repentinamente, se volvió hacia Caimán con una mirada seria. Caimán, irritado por la falta de atención, alzó la voz. El gremio de héroes unidos por la sangre y Magen. Oh, ahora que lo digo en voz alta, suena un poco como el jefe Vargan. ¿Qué? ¿El gremio de héroes unidos por la sangre? Lien agarró los hombros de Caimán, visiblemente conmocionado. Caimán, sorprendido por la sobrereacción de Lien, lo reprendió. Por Dios, por muy impresionante que sea el nombre, esa reacción es exagerada. Alguien podría pensar que es una noticia impactante. Ah, lo siento, no quise. Lien se recompuso, perdido en sus pensamientos. El gremio de héroes unidos por la sangre, un nombre que aparecía en la novela, que había leído. No solo eso, sino que el nombre menor que Magen mayor que era uno que había encontrado innumerables veces. Sin duda fue el nombre de un gremio que crecería rápidamente en 2 años a partir de ahora. Incluso eso ya era bastante sorprendente, pero la reacción exagerada de Lien se debía a una realización adicional. No hay error, Magen estuvo allí en ese entonces. El hombre ahora llamado Caimán, quien más tarde tomaría el nombre de Magen, fue una de las figuras clave presentes durante la futura campaña para derrotar a Vargan. Se le describía como un berserker intoxicado por la locura, arrasando con las fuerzas de Vargan. He reclutado a alguien que habría sido un enemigo futuro. ¿Podría ser que Vargan planeó todo esto? Lien quiso preguntar si Caimán había compartido esta historia con alguien más, pero fue interrumpido por una figura inesperada. Ustedes dos son demasiado ruidosos. ¿Podrían irse ahora? Están perturbando mi sueño. Una voz perezosa provenía de una figura encaramada en lo alto de un árbol. Incluso Caimán, con sus instintos animales, no había percibido la presencia hasta que escuchó la voz. Se puso de pie de un salto y preparó su arma. ¿Quién eres? Bostezo. No tengo ganas de pelear. ¿Puedes bajar el arma? Es molesto. Será mejor que reveles tu identidad. El hecho de que hayas ocultado tu presencia implica una intención hostil. ¡Qué molestia! La figura se presentó a regañadientes, más para evitar posibles inconvenientes que, por otra cosa. Soy Fertigle, un estudiante de segundo año. ¿Satisfecho? Fertigle. Fertigle, oh, Fertigle. El murmullo vacilante de Lien se convirtió en un estallido al escuchar el nombre. Fertigle se tapó los oídos, exigiendo que guardaran silencio. Están demasiado ruidosos. Si van a charlar, háganlo en otro lugar. A pesar de la amonestación del mayor, Caimán no ignoró. Le preguntó a Lien, que parecía saber algo. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Conoces a este tipo? Después de haberse sorprendido una vez por la identidad de Caimán, Lien se quedó atónito de nuevo por la de Fertigle. Fertigle, de segundo año, un lancero de la Unión Derrick, una vista rara, conocido por faltar a clases excepto lo mínimo necesario para graduarse. Le encantaba la paz y el sueño, y despreciaba el esfuerzo, destacado por mantener calificaciones promedio desde su inscripción. Pero en el episodio del festival que Lien recordó, este señor aniquiló a los de primer año, revelando sus verdaderas habilidades. Clemens Julio Ocel, Francesca Victoria Ocel. Fertigle era el tercer nombre que completaba el trío de segundos años que estaban en la cima, una figura casi mítica. De todos modos, ¿pueden ustedes dos irse ya? También era uno de los más fuertes de su año, como se reveló en el episodio del festival. Capítulo 139. El perezoso lancero Fertigle no le gustaba destacar. Fertigle evitaba la actividad y disfrutaba de la soledad. Detestaba estar ocupado y buscaba un ritmo de vida tranquilo. Esa era la imagen que se mostraba de él en la novela que Lien había leído. Fertigle solo apareció cerca del final del episodio del festival, que comenzó en el segundo semestre del primer año del protagonista. Incluso entonces, encontraba las peleas demasiado molestas hasta el momento en que blandió su lanza. Prefiriendo evitar lugares concurridos y ruidosos como los festivales, Fertigle inicialmente no tenía intención de mostrarse. Sin embargo, a pesar de su renuencia, hizo una aparición lenta, menor que bostezando mayor que, ampliamente al llegar a la escena. No fue difícil entender por qué alguien que amaba el sueño y la paz finalmente apareció. ¿Por qué es tan largo este festival? Hoy es el último día, ¿verdad? Terminemos rápido para que pueda descansar. Dijo esto al aparecer ante el grupo de Arterion. Si todo está resuelto,
Clemens ya no me molestará, ¿verdad? El menor que Clemens, mayor que al que se refería Fertigle, era un compañero de segundo año y candidato a presidente del consejo estudiantil. Con ojo para el talento y ambición a la par, Clemens había reconocido desde hace tiempo el poder oculto de Fertigle y se le había acercado persistentemente. Sin embargo, Fertigle nunca mostró sus verdaderas habilidades, por lo que Clemens comenzó a interrumpir su sueño diariamente para confirmar sus sospechas. Esta molestia implacable llevó a Fertigle a moverse a regañadientes, tomar su lanza y estirar las piernas por primera vez. Esto lo llevó a enfrentarse con el grupo de Arterion, quienes eran considerados los estudiantes de primer año más fuertes. Fertigle ofreció un combate para la historia, mostrando una batalla menor que cabeza a cabeza mayor que, incluso considerando que Arterion aún era inexperto con el aura roja que había aprendido recientemente, la habilidad de Fertigle era innegable. Arterion no estaba solo, tenía al robusto portador de escudo Lauga y al capaz mago Fallen a su lado, lo que solo resaltaba la extraordinaria habilidad con la lanza de Fertigle. Irónicamente, después de revelar su verdadera fuerza, Fertigle sufrió aún más por la interferencia de Clemens, logrando el efecto contrario al que buscaba. Sin embargo, sus habilidades quedaron claras para todos. Gracias a ustedes, ahora estoy completamente despierto, tal vez debería moverme a otro lugar. Con un ligero salto, Fertigle descendió del árbol. Su movimiento no fue particularmente llamativo, excepto por su notable delicadeza. Incluso con una lanza larga colgada sobre su hombro, aterrizó sin perturbar ni siquiera una hoja seca. Mostrando una habilidad tan extraordinaria, Fertigle aún soltó un gran bostezo, luciendo completamente despreocupado. Frente a él, Caimán estaba listo, emanando espíritu de lucha contra un oponente formidable. En marcado contraste, los ojos de Fertigle no mostraban ni un atisbo de determinación, transmitiendo solo su pereza y molestia. Habló con languidez. Ahora que lo miro bien, eres uno de esos estudiantes de primer año. Espera, ya es el segundo semestre, así que supongo que ese término ya no encaja. Fertigle miró a Lien, quien, sorprendido de ser reconocido por una figura prominente, preguntó con cautela, ¿me conoces? Más o menos. Bueno, conozco tu esgrima un poco más que a ti. Personalmente, mi esgrima es la misma escuela que mi técnica de lanza. Los movimientos son bastante diferentes ahora, dado el tiempo que ha pasado desde que se separaron, pero ver una técnica tan rara llamó mi atención. A pesar de su sonolencia, Fertigle explicó pacientemente. La esgrima de Lien seguía un conjunto consistente de habilidades que parecía remontarse a una forma original. Aunque Lien quería preguntar más al respecto, la actitud somnolienta de Fertigle le hizo sentirse culpable por insistir. Fertigle añadió, es bueno ver a los estudiantes de primer año con energía, pero bajen la voz cuando yo esté cerca. Odio el ruido, bostezos. De todos modos, tomaré eso como una disculpa y me iré. Ignorando completamente a Caimán, Fertigle se dio la vuelta y comenzó a alejarse, pero se detuvo momentáneamente para decir una última cosa. Y, ya que estamos en el tema, dile a ese tipo de cabello negro y ojos agudos que baje el volumen, es muy ruidoso. ¿De cabello negro y ojos agudos, te refieres a Vargan? Sí, ese ha sido el más ruidoso en la academia últimamente. Si pudiera calmarse, finalmente tendría algo de paz. Mientras hablaba, Fertigle continuó, si mi sueño sigue siendo interrumpido, hasta yo perderé la paciencia, así que, por favor, con esas últimas palabras. Fertigle desapareció en un instante, ni siquiera extendiendo sus sentidos pudo localizarlo, dejando atrás solo unas pocas hojas flotando en el viento. Asterisco, 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 así que eso fue lo que pasó. ¿Y qué esperas que haga al respecto? La respuesta despectiva de Vargan dejó a Lien sin palabras. Mirándolo fijamente, Vargan añadió, es sorprendente que te hayas encontrado con Fertigle, pero ¿realmente crees que su advertencia hará que cambie mi comportamiento? No dije eso. Si cambiar mis acciones por sus comentarios me impide alcanzar mis objetivos, ¿vas a compensar la pérdida? Espera, no quise decir eso. Entonces deja de hacerme perder el tiempo con tonterías, Lien. Lien miró a su alrededor por un momento. Había mencionado lo que pasó con Fertigle y le contó sobre la verdadera identidad de Caimán. Observó la expresión inmutable de Vargan y tenía curiosidad por saber si Vargan ya había considerado la existencia de Fertigle en sus planes. Lien dudó en preguntar directamente. La historia que seguiría probablemente sería algo que solo los poseedores podrían conocer, y si otros la escucharan, podrían surgir problemas. Lien, ¿has estado visitando el laboratorio con frecuencia estos días? ¿Qué pasa? Oh, Emily. 3 mujeres aparecieron con un tiempo increíble. Emily, su amiga de la infancia, apareció junto con Alicia y Fride, cuyas orejas de zorro se movían con la ligera brisa. Ante el saludo alegre de Emily, Lien no pudo continuar su conversación con Vargan. Emily, ahora de pie frente a él, preguntó, siempre pareces estar hablando con él cuando vienes aquí. Se han acercado. Más, no realmente.
si has venido a decir tonterías, vuelve a entrenar, Emily. Vargan desestimó sus preguntas bruscamente, quitándose de encima su presencia, como si fuera polvo. Mientras Emily protestaba, Vargan se volvió hacia Alicia. Al encontrarse sus ojos con los de Alicia, apareció una leve y agradable sonrisa. Alicia, esta noche evaluaré que también has dominado la manipulación del aura. Prepárate. Sí, maestro, me prepararé a fondo. Además, tu magia de maldición. Vargan y Alicia, Liam y Emily, así fue como se dividió la conversación. Mientras tanto, quedando sola, Fride observaba en silencio a Vargan. Recientemente, bajo sus órdenes, ella había filtrado sutilmente información sobre Francesca al círculo íntimo de Clemens. Fride ahora se acercó a Vargan para entregarle su informe final. Esperando una oportunidad para interrumpir, buscaba leer la expresión de Vargan, mientras conversaba con Alicia. No parece diferente a antes. Fride quedó completamente asombrada al escuchar la increíble noticia de que Vargan había concertado una cita para un festival con Alicia. La idea naturalmente captó la atención de los dos ojos agudos de Fride, entrenados en Vargan, un genio de talento y apariencia notables de la distinguida familia Chugenard. ¿Había un motivo oculto? ¿O era un afecto genuino por Alicia? Era imposible saberlo. A pesar de la excepcional habilidad de Vargan para controlar su expresión y comportamiento, Fride observaba con esmero, esperando la más mínima pista. Pero incluso Fride, experta en engaños y actuación, no logró descubrir nada, hasta que Vargan y Alicia terminaron su conversación. En cambio, ella aprovechó un momento oportuno para acercarse a Vargan en silencio. Vargan, tengo algunas cosas que preguntar y compartir, ¿tienes un momento? La voz melódica de Fride llevaba un toque de coquetería. No había necesidad de mantenerlo en secreto. Simplemente quería tener una conversación privada con Vargan, lo que, naturalmente, llevó a un cambio de lugar. Salir de repente juntos no pasaba desapercibido. Vargan aceptó, llevando a Fride a una habitación privada en el laboratorio. Quedándose atrás, Emily, una de las tres restantes, observó la figura que se alejaba de Fride, moviendo la cola, y soltó una leve risa. No sabía de qué estaban hablando, pero era obvio que Fride estaba coqueteando. Realmente se estaba entregando por completo. Ella sí que es algo, que es, simplemente, en muchos sentidos, nada que necesite saber. Ella miró a Alicia, evaluando su reacción. Era poco probable que Alicia se molestara por asuntos triviales como este, aunque Emily no pudo evitar recordar el caso con Erika, que había dejado a Alicia, visiblemente abatida. Espera, ¿Alicia no te molesta en absoluto? ¿Para nada a qué te refieres? Emily parpadeó, sorprendida. Cuando Vargan pasaba tiempo con su prometida Erika, Alicia normalmente mostraba señales sutiles de incomodidad. Sin embargo, esta vez no hubo tal indicio. Moviendo las manos de forma incómoda, Emily se rió para quitarle importancia. Nada en absoluto. Mientras se desarrollaba esta conversación, la puerta de la habitación privada se cerró detrás de Vargan y Fride. Asterisco 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 dentro de la habitación privada, Fride no perdió tiempo en hacer su informe. Ella entregó su información de manera rápida y concisa, justo como prefería. Vargan. No pasó mucho tiempo antes de que terminara de transmitir todo. Gracias a eso, pudimos filtrar información a los asistentes más cercanos de Clemens. Bien hecho, respondió Vargan, sacando de su bolsillo una bolsa preparada con monedas de plata. Siempre compensaba a Fride después de dar órdenes. Sin embargo, por alguna razón, Fride miró fijamente la bolsa extendida hacia ella, sin mostrar intención de tomarla. No creo que haya reducido la cantidad. No se trata de eso. Entonces, ¿qué es? Fride dudó, fingiendo deliberar antes de levantar la mirada para encontrarse con la de Vargan. Sus manos ocultas detrás de la espalda, su cola se movía suavemente como una rama de sauce. Vargan, estaría bien si te pidiera algo más en su lugar. Está fuera de nuestro acuerdo habitual, pero lo permitiré, siempre que sea razonable. ¿Qué quieres? Su pie derecho golpeaba suavemente el suelo. Desvió la mirada. Su voz era vacilante. ¿Recuerdas lo que dije esa noche? ¿Qué noche? La noche en que descubriste por primera vez estas orejas y cola mías bajo la luz de la luna. La cola de Fride se enroscó ligeramente mientras la alisaba con ambas manos. Era justo antes del aniversario de compromiso de Vargan y Erika. Fride, habiendo observado en secreto a Vargan entrenar solo, había sido descubierta. Vargan asintió. Lo recuerdo. Entonces, ¿también recuerdas lo que te dije en ese momento? En ese momento, Fride le había dicho a Vargan. Ella estaba interesada en él, y le había sugerido que fueran a algún lugar juntos, a lo que Vargan respondió, ya tengo una cita previa. En ese entonces, no pudiste porque tenías planeado salir con Erika. Yo, no lo mostré, pero realmente estaba decepcionado, dijo Fride, su voz se fue haciendo más baja. Sin embargo, con una sonrisa agridulce, levantó la cabeza, negándose a rendirse, por completo. Por un momento fugaz, Fride sintió el suave latido de su corazón. Parecía que, en medio de toda la apariencia, había surgido un temblor genuino, dentro de ella. Finalmente expresó su petición. Esta vez, durante el festival, podrías dedicarme un poco de tiempo. Lo siento. Pero la respuesta de Vargan llegó antes de que Fride pudiera terminar su súplica, antes de que él pudiera percibir el delicado temblor en su voz. Ya tengo una cita previa.
Su rechazo fue tan afilado como una hoja, entregado sin la menor vacilación. Capítulo 140. Vargan rechazó la propuesta de Fride sin dudar ni un momento, y Fride esbozó una sonrisa incómoda. Bueno, claro, debes tener citas previas, ¿verdad? Ella ya sabía que Vargan tenía planes con Alicia. Fride no tenía intención de interferir en la agenda de Alicia. Siempre había sido testigo de lo entregada que estaba Alicia con Vargan, de lo profundamente que se preocupaba por él. Aunque Fride codiciaba el lugar junto a Vargan, no podía obligarse a apartar a Alicia para ocuparlo. Sin embargo, si la cita previa no involucraba únicamente a Alicia, ¿por casualidad, también tienes planes con la señora Erika? Vargan respondió con un tono calmado, sin mostrar consideración alguna hacia Fride. Sí. Fride bajó ligeramente la cabeza, asegurándose de que su expresión permaneciera oculta. Ella ocultaba incluso las reacciones más pequeñas e incontrolables, sabiendo que Vargan seguramente las notaría. Una mujer pequeña de apariencia noble, la segunda hija de la ilustre familia Portlet, una línea rival de la de los Chugenard, nacida con todo, estatus, belleza e incluso el título de prometida de Vargan, sin ningún esfuerzo de su parte. Erika Troa Portlet. Fride sabía poco de lo que había ocurrido entre Vargan y Erika, solo las interacciones y actitudes que había observado en la academia, las conversaciones y gestos intercambiados entre Vargan y Erika. Solo un puñado de rumores había llegado a sus oídos. Forzando una sonrisa, Fride dijo: la señora Erika todavía tiene tu afecto, ¿verdad? Fride nunca envidió a los nobles por naturaleza. Nacida en los barrios bajos, había luchado con esfuerzo y perseverancia para salir adelante, mientras ellos disfrutaban del lujo como si fuera su derecho de nacimiento. Aunque le desagradaba, pensar en sus orígenes no cambiaría nada. A nadie le importaba su pasado. Sobrevivir en su mundo exigía resistencia, no debilidad. Pero Erika, Fride resentía a la joven noble que reclamó sin esfuerzo el lugar que Fride deseaba, solo para tratar a Vargan con frialdad desde su alto estatus. La señora Erika es realmente afortunada. Fride no pudo evitar sentir una punzada de envidia, y al mismo tiempo, menor que no le gustaba mayor que. Vargan miró tranquilamente a Fride. La expresión que antes era alegre ahora se había oscurecido con sombras. Reflexionó sobre el carácter de Fride, los momentos en la historia original cuando ella se aferraba a él, atormentando a Erika. Incluso siendo un miembro orgulloso de la familia Portlet, Erika a menudo veía su autoestima aplastada por Fride. Fride nunca dañó directamente a Erika, pero Erika, orgullosa como era, podría haber preferido un conflicto abierto a la humillación sutil. El talento de Fride residía en manipular la narrativa. Ella presentaba a Erika como una figura digna de lástima, usando esa percepción a su favor. Aún así, gran parte de esto provenía del propio Vargan. Sin saberlo, había alentado a Fride a actuar de esa manera. Eligió a Fride como una herramienta para distanciar a Erika de él, aunque más tarde lamentaría esa decisión. Para entonces ya sería demasiado tarde. Fride. La voz de Vargan hizo que ella levantara la cabeza, al encontrarse con sus ojos marrón pálido, que se asemejaban a cañas meciéndose. Con el viento, dijo, te tengo en alta estima. Su espíritu indomable, su deseo inquebrantable de ascender, incluso en un mundo rígidamente jerárquico, y la inteligencia y determinación para alcanzar sus objetivos. Es cierto que quiero tenerte a mi lado el mayor tiempo posible. Entre los muchos talentos en árbol frutal, ninguno podía reemplazar a Fride. Ella era un recurso valioso y una mujer extraordinaria. Sin embargo, la mirada firme de Vargan vaciló, sus ojos parpadearon, como una onda en un lago tranquilo. Fride sintió una ligera perturbación, percibiendo el sutil cambio en su comportamiento. Vargan habló: si alguna vez intentas hacerle daño a Erika, la onda se convirtió en una ola de hostilidad. Una advertencia inconfundible: no te perdonaré. Asterisco asterisco asterisco, Atachú. Al caminar por el pasillo, Erika de repente estornudó. Ella sacó apresuradamente un pañuelo para cubrirse la boca. Difelia, sentada en su silla de ruedas, preguntó: ¿estás resfriada? No, no lo creo. Simplemente me vino de repente tachis. Difelia se rió suavemente ante el pequeño estornudo de Erika. Cuando Erika la miró confundida, Difelia explicó la razón de su risa. Perdona, tu estornudo sonó tan lindo que no pude evitar reírme. Sé que es raro, pero no puedo evitarlo. Debería trabajar en eso. No necesitas hacerlo. Creo que te queda bien muy a lo Erika. Menor que le queda bien mayor que no me estás tomando el pelo, ¿verdad? Difelia se rió y la tranquilizó, continuando su conversación mientras caminaban. Finalmente, pasaron junto a una puerta justo cuando una mujer con cabello dorado, suavemente resplandeciente salió. Era Francesca, una estudiante de segundo año. Oh, hola. Difelia se inclinó cortésmente, mientras que Erika asintió ligeramente con la cabeza. Francesca las miró brevemente pero siguió caminando sin decir palabra. Las dos nunca habían interactuado con Francesca, pero sabían que ella había servido en el consejo estudiantil el año anterior, por lo que la saludaron por cortesía. Cuando Francesca desapareció por el pasillo, el pequeño pájaro posado en el hombro de Difelia giró la cabeza para leer la placa con el nombre en la puerta por la que ella había salido. Sala 110. Profesor Lucien. Cada profesor en la academia tenía asignada una oficina personal para sus labores.
Esta oficina en particular pertenecía al profesor Lucien, un renombrado artesano de golems y responsable de la clase 1B. La mayoría de los golems en la academia estaban bajo la jurisdicción del profesor Lucien, brindando a los estudiantes experiencia práctica en su manejo. Difelia inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Qué negocio tendría Francesca, una estudiante de segundo año, con el profesor Lucien? Lucien no estaba impartiendo clases de segundo año en ese momento, y Difelia no podía encontrar ninguna conexión entre ellos. Erika se encogió de hombros. Son de la misma familia. Quizás ella tenía algo que discutir con él. El profesor Lucien y Francesca están relacionados. Oh, cierto. Puede que no lo sepas. Ambos son de la familia Victoria del Reino, Ocel. Era un hecho bastante conocido entre los nobles de la academia, pero como ninguno de los dos lo hacía evidente, quienes no estaban involucrados podrían nunca saberlo. Después de que el padre de Francesca fuera asesinado por Sylvester, el héroe mejor clasificado, la persona que acogió a Francesca, que había perdido a ambos padres, fue su tío, Lucien Victoria Ocel. El padre de Francesca, Nicolás, fue ejecutado por el grave delito de investigar necromancia prohibida e intentar derrocar a la academia. La mayoría de los miembros de la familia Victoria buscaban borrar la mancha que él dejó eliminando la existencia de Francesca. Sin embargo, quien se opuso a esto y decidió protegerla fue nada menos que Lucien. Los héroes y profesores no usan sus apellidos, así que no tenía ni idea. Difelia sintió ante el hecho recién aprendido. Incluso Erika, que tenía buenas conexiones dentro de la nobleza, sabía poco sobre Francesca. Similar a Schugenhardt, después de ser confiada a su tío Lucien, no hubo noticias sobre Francesca. Ella nunca apareció en reuniones sociales, a las que rara vez asistía incluso antes, y no había información sobre dónde estaba o qué hacía. Entonces, de repente, Francesca apareció y se inscribió en la academia. Ahora destacaba como necromante, ocupando el segundo lugar en su año. Ahora que lo pienso, eso es extraño. Erika de repente sintió algo extraño. El padre de Francesca, Nicolás, había sido ejecutado por su implicación en necromancia prohibida. Además, tras la muerte de su madre, Francesca aparentemente había dejado de practicar necromancia, a pesar de su talento previo en ella. Sin embargo, ahora Francesca estaba investigando activamente la necromancia, a pesar de los dolorosos recuerdos asociados a ello. Erika, ¿qué pasa? No es nada, solo estoy pensando. Mientras Erika respondía a la pregunta de Difelia y seguía reflexionando sobre Francesca, su mirada captó algo desagradable. En el pasillo, una mujer con orejas de zorro y una cola que se movía, emanando una presencia irritante. Fride notó la mirada de Erika y cruzó la mirada con ella. Tisseach, chasqueando la lengua como si hubiera visto algo repugnante, Fride se dio la vuelta y se alejó. Erika, habiendo notado la reacción, exclamó incrédula. ¿Qué diablos? Parecía molesta por algo. ¿Quizás pasó algo? Difelia, ¿qué estás diciendo? ¿No viste? Ella me chasqueó la lengua y se fue. ¿Lo hizo? No me di cuenta. Definitivamente lo hizo. Esa zorrita grosera. ¿Quién se cree que es? Justo como Fride no soportaba a Erika, Erika también encontraba a Fride insufrible. Con un pisotón de su pequeño pie, una energía helada emanó de Erika. ¿Por qué diablos Schugenhardt mantiene a alguien como ella cerca? Como resultado, la semilla de pensamiento que Erika había plantado sobre Francesca permaneció latente. Asterisco 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 después de su conversación con Lucien, Francesca regresó a su dormitorio. Sin perder un momento, reanudó su investigación. Trabajando sola, sentía la ausencia de Vargan, pero aún así continuaba, progresando en perfeccionar su formación de hechizo única. Recientemente no había ido a las tumbas debido a que Clemens, de alguna manera, había olido sus actividades y se había vuelto vigilante. Está bien, ya he reunido todos los materiales que necesito. Puedo manejar el resto sin volver allí. Francesca abrió un libro enorme y comenzó a leer sus notas. La caligrafía, meticulosamente escrita, cambió a mitad de camino a la propia de Francesca. Esto era evidencia de que ella había retomado y continuado la investigación que su padre había dejado atrás. No falta mucho ahora, pronto. Sumergida en su trabajo, Francesca ni siquiera se dio cuenta de cuando la oscuridad envolvió la habitación. 1 hora, 3 horas, 6 horas pasaron. El tan esperado momento estaba ahora al alcance. Finalmente, F-Woz. Las formaciones flotantes en el aire comenzaron a brillar, ahuyentando toda la oscuridad circundante, brillaban más intensamente que las estrellas. Las formaciones errantes se transformaron en nuevas formas, como piezas de un rompecabezas encontrando sus coincidencias, se conectaron. Las formaciones, que antes brillaban en azul, ahora adquirieron tonos vibrantes y multicolores. Francesca observaba el fenómeno con asombro. No lloró, pero sus manos temblaban violentamente al compás de sus emociones, y su respiración se volvió errática. Para este momento, Francesca había invertido incontables horas de tiempo y esfuerzo. Su formación de hechizo cuidadosamente preparada estaba prácticamente completa. Solo quedaba conectar las formaciones con sus manos, y las ambiciones de su padre finalmente estarían al alcance. Sus labios temblorosos se entreabrieron, y una voz escapó, suave y frágil, la voz de una niña anhelando a sus padres. Papá, mamá. Su frágil brazo, temblando como una rama quebradiza, se extendió hacia las formaciones.
Finalmente, la mano de Francesca tocó la formación. Una densa aura de maná se extendió como humo, envolviéndola. Comenzó a canalizar el maná dentro de su cuerpo.